Hecho, Estoy viendo ahí arrancarás. college. A ver si puedo poner para que se vea todo. ¿Cómo podría? A ver. No, si no lo voy a abrir de Word. Estoy viendo para ponerlo como presentación. Bueno, en principio la presentación la divido en tres partes. No sé si vieron. Una primera parte sobre los datos biográficos, dado que hasta ahora Carnap no lo vimos nunca, a pesar de ser un personaje conocido por nosotros. Una segunda parte de la presentación, donde vamos a hablar bastante pequeña sobre el texto, el nombre original, la versión que vamos a trabajar, una nota importante sobre el término metafísica que está al final de la última versión de este texto, y luego vamos a ver los nombres de las partes para ya tener una visión holística. ¿Cómo sería? No es panóptico es un poco, bueno, un panorama general del texto antes de arrancar. Bueno, vamos a ver ahí. Carnap, hoy vamos a trabajar el texto La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Como veremos, eso es un tema que él ya trata en realidad en un libro mucho más grande, pero bueno, este es un artículo que supongo que trabaja esa tesis. Bien, datos biográficos de interés de Carnap, que está mal escrito. Ah, no, está bien escrito. Nació en un pueblito pequeño de Alemania, con pocos habitantes, en 1891. Y luego de la Primera Guerra, luego de algunos años, cuando Hitler asume y empieza a haber una persecución hacia la gente que conforma el Círculo de Viena, migra a Estados Unidos, creo que, no me acuerdo el pueblito donde quedaba, pero bueno, se llama Santa Mónica, también un pueblito pequeño. Así que Rudolf Carnap es para nosotros un hombre de pueblos pequeños. En 1970 muere en ese pueblito. De interés, ya lo vamos a adelantar, pero no está en orden cronológico. Bueno, es miembro del Círculo de Viena. Sirvió al ejército alemán en la Primera Guerra. Primero comienza eh, sus estudios sobre física y bueno, luego va a la Primera Guerra, sigue sus estudios sobre física, estudia en la Universidad de Berlín, donde comienza a dar clases a Einstein. No sabemos si tuvo clases o no con Einstein, o por lo menos eso no lo pude saber. Estudió lógica matemática, fue uno de los pocos que pudo estudiar lógica matemática con Frege, y estudió con un filósofo conocido, pero en este momento no recuerdo el nombre y no lo noté. Estudió muy especialmente, casi obsesivamente, la crítica de la razón pura de Kant. Escribe su tesis estableciendo una teoría axiomática del espacio y del tiempo, pero es un problema eso, porque su tesis, su proyecto de tesis, cuando ya más o menos la está terminando, los físicos se la rechazan porque dicen que es demasiado filosófica, y los filósofos, su profesor de Kant, se la rechaza porque dice que es demasiado física. No tuvo suerte ahí, tuvo que reescribir una tesis con su profesor de Kant como supervisor, y escribió una tesis ahí aceptable para la academia de la época. En 1923 conoce a Hans Reichenbach, un personaje que ya hemos conocido, que hemos visto que era un iniciador, una persona inspiradora, y le presenta Hans Reichenbach a Moritz Schlick, fundador del Círculo de Viena y titular de la Cátedra de las Ciencias Inductivas en Berlín. Bueno, en 1926 le ofrece un puesto en la Universidad de Viena, entonces Berlín no era, me equivoqué, formando parte ahora sí, Carnap, del Círculo de Viena, siendo uno de sus integrantes, bueno, junto con otros. En 1929 escribe junto con Hans y Neurath el Manifiesto del Círculo de Viena, que fue el primer texto que hemos trabajado aquí, y junto con Reichenbach funda la revista Erkenntnis, el conocimiento. Migra en 1935, como ya metieron como ya les había dicho. Bien, hay dos obras principales que remarca nuestra hermosa wiki enciclopedia, eh, en la que trabajó el mismo año, Carnap, en 1928. La primera es La estructura del mundo, donde intenta hacer una reconstrucción de la ciencia física, podríamos decir, en bajo un sistema axiomático conectado con los datos por medio del fenomenalismo. Incluso, bueno, llegó a estudiar con Husserl, este muchacho. Bien,
Pronto abandonó su gusto por lo escrito y desautorizó traducir esta obra, La estructura lógica del mundo. No quiso que la traduzcan al inglés, por lo tanto, claramente hay algo que no le gustó, supongo que fue su fenomenalismo, no tengo idea. Y ese mismo año también escribió un texto que se llama Pseudo Problemas de Filosofía, que veremos está muy relacionado con lo que nos toca ver hoy. Bueno, muchas preguntas carecen de sentido, ¿por qué? Por un mal uso del lenguaje, de eso trata esa obra. Bueno, el texto que vamos a trabajar hoy es Overwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache en la revista Erkenntnis, volumen 2. La versión que nosotros vamos a trabajar es la versión que está en el texto de Ayer, de 1965, la superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Interesante que el primer texto que hemos trabajado, no, el anterior texto que hemos trabajado, que era el de Mach, creo que era el de Mach o Schlick, no me acuerdo. ¿Schlick o era Mach? Schlick. El de Schlick. Estaba en el volumen 1, bueno, este está en el volumen 2 de esa revista que funda, así que bueno, de alguna forma estamos siguiendo cierto orden. Bien, hay una nota importante antes de comenzar, dado que bueno, el texto se llama La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Sería interesante saber qué entiende por metafísica este muchacho, ¿no? Bueno, y eso lo dice en esta versión que está en el compilado en este compilado, en el compilado de la revista, no sé en qué hay, pero es en un compilado. En una nota que hace, que está al final de este texto, que es en la sección 1, dice, en la sección 1 uso el término metafísica. ¿Cómo? Bueno, empleo de dicho vocablo a través de este estudio se hace de acuerdo con el uso común en Europa de esa época. Es decir, aplicándolo al campo de un pretendido conocimiento de la esencia de las cosas que trasciende la jurisdicción de lo empíricamente fundado de la ciencia inductiva. Así que ya de antemano, la metafísica es aquello que trasciende la ciencia inductiva. En este sentido, metafísica incluye sistemas como el de Fichte, Schelling, Hegel, Bergson, Heidegger, pero excluye aquellas tentativas, y esto es lo que deberíamos ahora dilucidar, excluye tentativas orientadas a lograr generalizaciones o síntesis de los resultados de las diversas ciencias. Y en esta última oración es algo interesante, porque tiene que ver con el problema del criterio de demarcación. Es decir, que acá hay algo que podríamos llamar metafísica, pero que no entra dentro de esta terminología paupérrima de metafísica mala. ¿Y qué es eso? Entonces, ¿qué serían esas tentativas a lograr generalizaciones o síntesis de los resultados de las diversas ciencias que no usa inducción? ¿Qué clase de generalización no es inductiva? Claro, porque encima, aparte de todo, por el criterio verificacionista del significado, las generalizaciones quedan afuera de la significatividad. O sea, ellos deberían rechazarlas también con el mismo criterio que están usando para la metafísica. Y sin embargo, se ocupan de hacer esta salvedad. O sea, eso. Bueno, ese es el motivo por el cual falló el criterio, ¿no? O sea, pero bueno. Pero es Las generalizaciones. interesante que sea consciente de que eso quiere que quede dentro, no es que el tipo se le salió por atrás de la puerta. No, el tipo era consciente. Esto, que podría ser llamado metafísica, yo no quiero que sea llamado metafísica. Pero tampoco te voy a decir que es empírico. Bueno, entonces, ¿qué? Che. Sí, y está bueno que le diga también generalizaciones y que no se arriesgue, digamos, por lo menos en la nota, ¿sí? A decirle leyes. Mm. O sea, no le está diciendo leyes, no le está diciendo, no sé, algo que tenga que ver con la estructura de la realidad, ni mucho menos. Está diciendo generalizaciones, es menos jugado. Claro, y lo interesante es que está diciendo que no es que son generalizaciones de todas las manzanas son rojas, sino que está diciendo que son generalizaciones o síntesis de resultados de varias ciencias. O sea, yo agarro, tengo una ciencia que tiene se han dado con muchas regularidades, muchos enunciados. Bueno, intento pensar algo que encierre todo eso. Bueno, tengo algunos términos teóricos ahí. Bien, ahí tengo algo que sintetiza todo eso. Yo me imagino que está pensando en eso. Ese salto especulativo que a pesar de todo tiene una conexión con la experiencia. Si no tuviera conexión con la experiencia, vamos a ver en este texto, carece de sentido, como dijiste, Nacho. Entonces, me parece que se refiere a eso. ¿Ustedes qué Pero dicen? vos decís que él dice que es un conocimiento que no se alcanza por procedimientos inductivos. Es que si no, no estaría la nota. Fíjate que dice, metafísica, el conocimiento de ciencias que trasciende la jurisdicción de lo empíricamente fundado de la ciencia inductiva. Entonces, ¿para qué me aclarás lo de abajo? Si sería redundante.
Sí, en realidad Porque, igual dice en este sentido, o sea, lo de la inducción me parece que queda habilitado por él. O sea, como diciendo, bueno, en este sentido, con este criterio que te acabo de dar, metafísica claro, excluye unas cosas trasciende. y se quedan otras. Claro, yo Para mí también. hay un problema de interpretación, o sea, pero es verdad, es una interpretación posible. ¿Andrés? Eh, yo confieso que no le di muchas vueltas, pero así inmediatamente lo que entendí es que él va a excluir todos aquellos conocimientos que intentan explicar una pretendida esencia y que no hay ninguna regla de correspondencia que los una con la experiencia, pero que aclara que los términos teóricos de las disciplinas científicas, esos no, porque de alguna manera podría haber una conexión con lo empíricamente fundado, a pesar de que podría quedar también del lado de lo metafísico malo. Pero, no sé, ahora con lo que vos decís me haces dudar. Esa era mi comprensión así como intuitiva del párrafo ese. No sé qué, seguramente se me están escapando cosas. No, me están convenciendo ustedes, les digo. ¿Eh? Bueno, no sé qué Sí, el vamos a hacer. problema no es tanto la inducción, el problema es que, bueno, el criterio que van a terminar proponiendo todos, incluyendo, o sea, digamos, la gran doctrina del círculo de Viena no habilitaría tampoco la inducción, pero bueno, y que la inducción tiene los problemas que se van a remarcar después y que en realidad el mismo Popper va a retomar y va a decir, bueno, esto tira agua para mi molino, pero bueno, en todo caso son problemas posteriores. O sea, acá concretamente no aparece ese problema, porque dice, bueno, en la inducción está todo bien. Y en ese sentido es que yo divido metafísica buena de generalizaciones, perdón, de metafísica mala de generalizaciones que están buenas y que podemos incluir. Para mí es salvable lo de la inducción, ¿eh? En algún sentido, no en el sentido de justificación, ni en el sentido de descubrimiento, pero sí en un sentido demarcativo. Porque cuando hablamos de inducción, estamos hablando de casos que tienen una conexión, casos empíricos, o sea, datos empíricos en realidad, que tienen una conexión con un enunciado. Ahí hay algo, me parece, hay algo que serviría para demarcar. Y me parece que de alguna forma lo vislumbra este texto cuando empieza a hablar de las cláusulas protocolarias, sin comprometerse con una interpretación fenomenalista o fisicalista. Bueno, vuelve Andrés y avanzamos. Ahí está. Bueno, vamos a darle por. Ay, mira quién está ahí. Vamos a dar por terminado esta primera discusión, la dejamos abierta, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Genial. Bien, las partes del texto que tenemos son: punto 1, introducción; punto 2, el significado de una palabra; punto 3, palabras metafísicas carentes de significado; punto 4, el sentido de una proposición; punto 5, pseudoproposiciones metafísicas; punto 6, carencia de sentido de toda metafísica; y punto 7, el sentido emotivo de la metafísica, que debe estar en la siguiente página. ¿Por qué este orden y por qué estos nombres? El punto 1 desarrolla la idea de que hay cosas enunciados que tienen sentido y enunciados que no. En ese sentido hay proposiciones y hay pseudoproposiciones. Las pseudoproposiciones las va a dividir en dos y van a ser las pseudoproposiciones, que son pseudoproposiciones, o sea, son proposiciones con aparente sentido, pero que no lo tienen, porque tienen un término que carece de significado, y las pseudoproposiciones, que si bien todos sus términos tienen significado, están articulados de forma asintáctica en relación a la sintaxis lógica. Bien, entonces tenemos el punto 2 y el punto 3, que engloban el primer grupo de pseudoproposiciones, aquellas que no tienen significado aquellas que no tienen sentido por el significado de una palabra, y el punto 4 y el punto 5 sobre aquellas que no tienen sentido por su asintaxicidad respecto de la lógica. El punto 6 es como una especie de crítica final con algunas aclaraciones que nada tienen que ver con el título del punto 6. ¿Algún comentario? No, por ahora ninguno, todo perfecto. Bien.
Avanzamos entonces. Avanzamos con el análisis del texto. Vamos con la introducción donde se desarrolla el problema y la división de tipos de pseudoproposiciones. Lo que vamos a encontrar en este handout son, fíjense, están cada una de estas cosas, cada uno de esos apartados los he sintetizado bastante. Muchas de estas palabras son citas, otras son transformaciones que he hecho yo, o sea, no son citas literales, pero que captan parte de lo que dice el autor. Para que no tomen esto de cita, directamente no puse nada, pero fíjense que puse las páginas de cada uno de los apartados en el caso de que quieran que veamos alguna parte, ¿sí? Bueno, introducción de la 66 a la 67. La idea principal es que el desarrollo de la lógica, comienza con esta idea, el desarrollo de la lógica moderna generó una nueva situación que da la posibilidad de que se pueda responder por la validez y justificación de la metafísica. Gracias a la lógica moderna ahora podemos dar una nueva respuesta sobre eso. Mucha relación sobre lo que decía Schlick en el texto anterior. La lógica moderna posibilita algo nuevo. La lógica aplicada, es decir, el uso de la lógica en el lenguaje cotidiano y su aplicación para el análisis, y la teoría del conocimiento, que sería, creo que lo mismo, sirve, el fin de estas dos cosas, o de esta única cosa, la teoría del conocimiento, sirve para esclarecer por medio del análisis lógico el contenido cognitivo de las proposiciones científicas, tal como decía Schlick, ¿no? El filósofo se encarga de análisis lógico para saber si las proposiciones tienen contenido cognitivo. Y el significado de las palabras que contienen. Es decir, vamos a analizar proposiciones si tienen sentido y palabras si tienen significado. Eso es lo que tiene que hacer el análisis lógico. En la ciencia empírica, el resultado va a ser positivo, es decir, vamos a poder decir que ahí hay proposiciones con sentido. Se esclarecen los conceptos particulares, sus conexiones lógico-formales como epistemológicas. De eso se encargará la lógica del conocimiento. O teoría del conocimiento. En la metafísica, el resultado es negativo, es decir, que vamos a ver que no tienen sentido las proposiciones, porque, bueno, esto va a llevar a la eliminación radical de la metafísica. Como que se puso un gorrito nazi, de repente, contra la metafísica. Bien, ¿por qué? Bueno, porque lo que tiene no son proposiciones, son pseudo-proposiciones, que es decir lo mismo que proposiciones sin sentido. ¿Y qué es una pseudo-proposición? Una secuencia de palabras carentes de sentido, pero que aparenta tenerlo. Esa idea de que aparenta tener sentido, vamos a encontrar una explicación de por qué a veces sentimos que algunas proposiciones tienen sentido a pesar de que no la tengan, en el último apartado, que no he desarrollado mucho, directamente copié y pegué una cita. Sí, bien chanta. Bien. De esas pseudoproposiciones hay dos géneros, como les adelanté. La primera, que veremos en los parágrafos 2, bueno, en los apartados 2 y 3, y la segunda, que veremos en los apartados 4 y 5. La primera son las pseudoproposiciones que contienen al menos una palabra carente de significado. ¿Qué significa eso? Bueno, veremos. Y la segunda, pseudoproposiciones, son las que contienen todas palabras con significado, pero reunidas de un modo asintáctico. Un pequeño adelanto. César es un número primo. Eso está reunido de un modo asintáctico. A pesar de que la sintaxis gramatical del lenguaje español esté respetada, no está respetada la sintaxis lógica, porque hay palabras de tipos diferentes. Digamos, los predicados para personas no son los mismos predicados que son para números. Ser un número primo es un predicado para número. Ser un guerrero para personas. El número 1 es un guerrero, bueno, también estaría mal. No tendría sentido, pero aparenta tener. Bueno, ya quedó clara la idea. Bueno, vamos entonces al primer grupo de pseudoproposiciones, que son aquellas que no tienen sentido porque tienen al menos una palabra sin significado. Una palabra posee significado cuando designa un concepto. Debe analizarse, ¿y cómo podemos saber si una palabra designa un concepto real? ¿Cómo podemos saber si una palabra tiene significado? Bueno, debemos analizar la sintaxis de la palabra. Y uno se dice, bueno, ¿pero qué significa esto? Bueno, debemos analizar su forma proposicional elemental. A lo que está, acá está el hueco. La forma proposicional elemental, pregunto, ¿es lo mismo que la cláusula protocolaria? Claramente no. Pero sin embargo, hay una conexión ahí que he perdido en este handout, no la he manifestado y deberíamos reconstruirla. Bueno, pero no importa, todavía no llegó el momento. Bueno, para analizar si una palabra tiene significado, hay que reconstruir su proposición elemental. ¿Y qué es una proposición elemental? Bueno, para el concepto piedra, por ejemplo, su proposición elemental es X es una piedra. ¿Sí? Esa es su proposición elemental. ¿Y ya está? ¿Ya sabemos que tiene significado? No. Para saber si tiene significado, tenemos que poder responder sobre X es una piedra, es decir, sobre su proposición elemental del concepto piedra,
debemos poder responder las 4 siguientes preguntas. ¿De qué proposiciones es derivable y de cuáles, y qué proposiciones se derivan de ella? Primera pregunta. Segunda pregunta que deberíamos poder responder. ¿Bajo qué condiciones la proposición elemental es verdadera y bajo qué condiciones es falsa? Tercera pregunta que debemos responder. ¿Cómo puedo verificar su valor de verdad? Y 4, ¿cuál es el sentido? Parece una multiplicación de preguntas innecesarias, totalmente innecesarias. Y por eso Carnap nos viene a ayudar y nos dice, vino Wittgenstein, me puse a hablar con Wittgenstein el otro día, y me dijo que la pregunta 2, es decir, la pregunta por el valor de verdad, se identifica con la pregunta 4, el sentido de una proposición reside en sus condiciones de verdad. Entonces, con eso nos deshacemos por la pregunta por el sentido, y hemos traducido lo que dicen los filósofos, cada vez que alguien me dice, ¿qué significa el sentido de una palabra? Bueno, sus condiciones de verdad. En realidad, el sentido de una proposición, y ahí está. El sentido de una proposición, sus condiciones de verdad. Entonces, recordemos, ¿cómo puedo saber si un concepto tiene significado? Tengo que formular su proposición elemental, que es X es ese concepto. Y debo responder, bajo qué condiciones de verdad, la proposición X es una piedra, es verdadera, y bajo qué condiciones eso es falso, cómo puedo verificarlo, y si se derivan o no cosas de ella. En su formulación metalógica, bueno, uno es su formulación metalógica, qué cosas se derivan de ella y de ella qué se puede derivar, algo así. Bien, listo. Las proposiciones primarias, protocolarias, esto es algo que afirma el texto, las proposiciones primarias, protocolarias, se dice que refieren a lo dado, o refiere a cualidades sensoriales más simples, o a algún orden de sentimientos, o a experiencias globales y a relaciones de semejanza entre ellas. Veamos eso. ¿Se refiere a lo dado? ¿Quién lo podría decir? Un empirista casi positivista, podríamos decir, ¿no? Incluso un metafísico, Heidegger te la podría tirar. Refiere a cualidades sensoriales más simples, eso te lo tiraría un fenomenalista quizás. O a algún orden de sentimientos, quizás un Bergson. O experiencias globales y a relaciones de semejanza entre ellas. Y acá está lo que diría quizás Popper. Las proposiciones primarias, los enunciados básicos, ¿de qué nos hablan? De experiencias globales y relaciones de semejanza entre ellas. No lo dice el texto, pero podemos hacer magia. Y nos dice Carnap que no hay unanimidad respecto de a qué coño refieren las proposiciones elementales. No, digo, primarias o protocolarias, no elementales, primarias o protocolarias. De cualquier modo, una proposición que tiene sentido es derivable de una proposición protocolaria o empírica. Acá está. Acá apareció el problema de la inducción y el criterio de demarcación. Porque una proposición universal no es derivable de una mera proposición primaria, ¿no? Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Quién menciona algo? No, o sea, más allá de la cuestión de lo dado, o sea, en su momento Popper medio se desentiende esa cuestión como afirmando, o sea, cuando se refiere al tema de los enunciados básicos y demás, se saca este problema de encima diciendo, bueno, está bien, no tenemos consenso acerca de cómo, o sea, pongámoslo en otros términos, ¿no? Hagamos como una especie de metaanálisis, pensemos que está respondiendo a esto. Sí, hay un capítulo que le dedica incluso la crítica de las cláusulas protocolarias. Claro, Un pero el capítulo tema entero. es, bueno, no estamos completamente de acuerdo en qué es lo dado, pero más o menos por convención podemos saber qué experiencias serían verdadero o no un enunciado básico, que es lo que viene a reemplazar en todo caso las proposiciones protocolarias. Sí, su respuesta va por experiencias globales, me parece. Me Claro, parece que va por ahí, ¿no? sí, pero hasta ahora, hasta acá, o sea, obviamente, ¿no? Sabemos qué problemas acarrea después todo esto, pero hasta acá compro. ¿No? No, O pero sea, esta si última yo lo oración estuviera leyendo por primera vez y en esa época, yo hasta acá compro. esta última oración es jugada. De cualquier modo, una proposición tiene sentido si es derivable de una proposición protocolaria. Es jugadísimo. Ahí ya te Sí, tenés problema con los universales. sí, totalmente. Habría que Totalmente. ver qué significa que sea derivable en todo caso.
Sí, yo creo que en todo caso, o sea, derivable se va a entender en sentido lógico y sigue siendo un problema, o sea, Es que si es un sentido lógico, en el sentido lógico que entendemos, es sí, imposible. De un enunciado básico no se desprende un universal. sí, 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 o sea, si encontrar una forma de ser consecuente con la eliminación de los universales también como proposiciones, si dice los universales también son pseudoproposiciones, pero no sé, tienen algún tipo de ventaja heurística respecto de investigación acerca de más cláusulas protocolarias, perdón, de más proposiciones protocolarias, como diciendo, bueno, está bien, esto también es pseudoproposición, tanto como lo de la metafísica, pero estas pseudoproposiciones no sirven por X motivo. Ahí sería consecuente con su proyecto. El tema es que después se tiró para atrás, o sea, medio fue Tengo como, la bueno, sensación tiro de esto y que después nos comemos los mocos y decimos, bueno, el criterio verificacionista no sirve. Ayer seguramente nos va a presentar ese texto, un texto que Sí, muestre eso más adelante, supongo. sí, 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 Parece un... está de hecho. Bien, bien. Bueno, entonces continuamos. Bueno, Carnap nos hace un resumen después de todo esto que extendió un montonazo, pero que yo he resumido. Carnap hace un resumen y dice, bueno, ¿cómo sabemos si una palabra tiene, un concepto tiene significado? Bueno, sea A una palabra cualquiera, como piedra o diamante, lo que sea, y P A la proposición elemental en la que aparece, X es una piedra. No, en este caso P A, sí, está bien. No, sí, sí, está bien. Sí, sí, la proposición Me que es parece una que función de A, A, sí. sí, sí, me parece que A sería, no sería el concepto a evaluar. Bueno, la condición necesaria y suficiente para que A sí, sí es el concepto largo, tenga significado, puede darse en cada una de las formulaciones siguientes que dicen fundamentalmente lo mismo. Y esto es interesante, que de 1 a 4 parece que dicen lo mismo. Que las notas empíricas de A sean conocidas. ¿Eso es lo mismo de que sean conocibles? Ah, bueno, no importa. Que haya sido estipulado de qué proposiciones protocolares es derivable PA. Interesantísimo eso. Bien. Que las condiciones de verdad para PA hayan sido establecidas. Que el método de verificación de PA sea conocido. Bien, me parece que no significan lo mismo, pero hay algo entre todas estas cosas que tiene algo en común. Que hay un método de verificación empírico. Bien, ¿Puedo hacer por supuesto. eh, me quedé como clavado en, o sea, el significado, las palabras tienen significado, las proposiciones tienen sentido. Sí. Eh, pero el significado de una palabra, o sea, una palabra tiene significado si designa un concepto. Olvídate Pero, de ese salto. Ese olvídatelo. Anda al ah, siguiente. bueno, pero el significado de una palabra depende de en qué proposición esté usada. No. Depende Eso de me que quedé en su trabado. proposición elemental, vos tenés que formularte para analizar la sintaxis de la palabra, tenés que Sí, formularte la proposición elemental que es X X, es eso. sí, Y tenés que sí. poder responder si, dado eso, X es una piedra, por ejemplo, bajo qué condiciones eso sería verdadero. ¿Qué cosas deberías observar? O sea, si hay un método de verificación también para saber si esa oración, X es una piedra, es verdadero. Vos podés Claro, hacer eso para una piedra. Vos podés saber qué método tenés que aplicar para saber si esto que tengo acá es una piedra. Y sabés bajo qué condiciones esto que tengo acá es una piedra. Podrías decirlas, ¿sí? Pero no podrías decirlo para el Dios es, yo qué sé, es rojo. No podés decirlo. Te falta ahí algo, ¿no? En X es realidad Dios, X es digamos. Dios, X es un Dios. No puedes responder bajo qué condiciones podés saber eso, o bajo qué condiciones eso es verdadero, o de qué enunciados con sentido podés derivar entonces X es un Dios. ¿Se ve ahí? Sí, no, me había quedado como ruido con lo de concepto. Entonces, La ahí vuelta de rosca, sí, además de eso, olvídate de esa parte. La Sí, vuelta de rosca está en que si una palabra tiene significado, entonces podés armar proposiciones con sentido con ellas. Bueno, sí, ¿qué querías decir? no, Ignacio? no, que el tema de devolver una palabra a un concepto tiene que ver con que cualquier expresión en esta instancia, y acorde a la lógica proposicional,
más pensando en lo que, no sé, propone Russell, que es en definitiva a quien le saquen las herramientas, es decir, bueno, tomamos esta palabra. ¿Cómo hago para expresar esta palabra como una propiedad, o sea, o como una función proposicional donde esto sea una propiedad o sea una relación? Entonces, no sé, Dios, bueno, ¿cómo hago para volver eso una función proposicional donde esto es un predicado de algo? ¿Sí? Claro, no olvidemos que Entonces, esto es X es una... Dios. Sí. Lo mismo, bueno, tales son hermanos, ¿no? Entonces digo, bueno, tal es hermano de Y. Entonces, X es hermano de Y, por ejemplo, ¿no? Digo, para las relaciones cambia un poco las proposiciones elementales, pero es más o menos la misma lógica. Claro, no olvidemos que acá lo que está tratando de hacer es una depuración de la metafísica por medio del uso de la lógica, de la lógica, de esta nueva herramienta lógica. Y en ese sentido, cuando dice designa un concepto, gracias a lo que dijo Nacho, yo no lo había notado, lo que está haciendo es conectándolo con la lógica, con esa lógica. Con la No, palabra no bastaba, tenía que decir designa un concepto, listo, ahora lo puedo pensar a partir de la lógica. acá estaba viendo que, no sé si, que él dice, bueno, cuando una palabra posee un significado, se dice usualmente que designa un concepto. Si esta significación es solo aparente y en realidad no la posee, hablamos de un pseudo concepto. O sea que él también ahí ya hace una distinción. Y plantea un problema, porque ¿cómo un lenguaje puede incluir pseudos conceptos? Bueno, después no habría Hace que... sí, hace busca, bueno, ¿por qué podría suceder que una palabra, que un concepto no tenga significado? Bueno, puede haber causas históricas, puede ser que el concepto en un Ajá, principio lo haya tenido y con el tiempo lo haya perdido, como el concepto de flojisto. Bien, está puede bien, pasar. ahí me cerró más. Bien. Claro, creo, Eh, bueno, teniendo en cuenta esto que fueron diciendo, el pasaje es como medio, es triple, ¿no? O sea, de la palabra paso al concepto. El concepto, ¿cuándo sabes si lo podés, si captura determinados individuos o no? Bueno, lo transformás en una proposición elemental, elemental. o en realidad en su forma proposicional elemental, y a partir de ahí decís, bueno, yo sé en qué condiciones, si predico esto de un individuo, eso es verdadero o falso, y en esa situación tengo un concepto porque ya sé que el concepto se aplica a determinados individuos. Puedo decir, bueno, este concepto corresponde a determinados individuos. Si no, no hay individuos que le correspondan, digamos. Si no puedo establecer cuáles son las condiciones con las que la forma proposicional sería verdadera de ese individuo. Pero entonces se podría decir que una palabra tiene significado si es posible utilizarla en una proposición que cumpla con determinados requisitos que son estos que están acá. Sí. O sea que Claro. la No cualquier significación, proposición, pero sí, sí. bueno, claro, pero o sea que la significatividad de una palabra de alguna manera depende de una proposición, con ciertas condiciones, ¿o no? No sé Nacho no Eh, si... está convencida. no sé si compro. Creo que es solamente en el caso de la forma proposicional elemental. Más pensándolo después, que es como, bueno, yo puedo meter conceptos significativos en proposiciones no significativas. Y eso no le quita el sentido a las palabras que usé, en No particular, parece digamos. ser, no parece ser que el significado dependa de eso, sino que parece ser la herramienta lógica que se ha encontrado para poder establecer si tiene significado o no. Pero no significa que esa sea la condición para que la tenga, pero sí que esta es la herramienta lógica para evaluar si lo tiene. Está Sí, bien, De todas perfecto. formas, esto parece Hume. O sea, hay un apartado de Hume, creo que al final del capítulo 2 del Tratado del Entendimiento Humano, no me acuerdo, si quieren lo busco ahora. Nacho, si estás anotando, te lo busco ya, donde habla de las palabras sin significado, algo así, ¿sí? Y ahí lo que dice es, una palabra no tiene significado cuando no refiere a una impresión. Bueno, acá estamos en esa. Fíjense, ¿cómo sé bajo qué condiciones sé si es verdadero o falso una proposición de esta? Y tiene que estar conectado con la experiencia. Y eso es una impresión. Es lo mismo, solo que ahora se está articulando bajo esta lógica, me parece. Es Perfecto. la unificación entre empirismo y logicismo. Es eso. ¿Quieren que busque lo de Hume? Así se los doy al toque. ¿O lo buscamos después? no, en todo caso después, tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, bueno, cuando quieran arrancamos, avanzamos. Sí, sí, por mí, vamos nomás. Bien,
Vamos entonces al siguiente apartado. Ya vimos las proposiciones del primer tipo. Ahora vamos a seguir con las proposiciones del primer tipo, pero vamos a probar esta postulación, con esta herramienta para evaluar, con palabras de la metafísica. Piensen que acá Carnap está pensando principalmente en Heidegger y esos autores. Y empieza evaluando el concepto de principio, pensado como arjé griego. ¿Sí? ¿Cuál es el principio del ser? El agua, el fuego, lo que sea. ¿Sí? Bueno, en realidad él no usa el término arjé, pero uno sabiendo eso ya sabe que está refiriéndose al concepto de principio como arjé, como principio que da origen a las cosas. Bien. Debemos preguntar a los metafísicos, dice, ¿bajo qué condiciones una proposición de la forma X es un principio de Y es verdadera? ¿Y bajo qué condiciones es falsa? En otros términos, inquiriremos por el criterio de aplicación. ¿Bajo qué condiciones de verdad? Bueno, es el criterio de aplicación. Podría responder el metafísico, hay una relación causal, puse causal, en el sentido de una sucesión regulada por una ley natural. Pero si nos responde eso, ya no sería un metafísico, porque nos estaría dando... el metafísico nos dice que lo que él quiere significar no es esta relación empírica observable y legal, porque en ese caso sus tesis metafísicas no serían metafísicas, sino meras proposiciones empíricas de la misma clase de las correspondientes a la física. Esto es interesante, porque este ejemplo, si se fijan, es justamente el que tiene problemas bajo el criterio de demarcación verificacionista. Sin embargo, el metafísico no lo quiere. ¿Por qué? Porque entra en contradicción con la experiencia. Podría encontrar en contradicción. Con lo cual, el problema de la demarcación ya estaría solucionado acá. Pero bueno, no importa. Bien, faltan criterios. Sí, o en para todo caso, sí. perdón, justo tuve un poquito de delay. Mental, el delay. No fue internet esta vez. No, yo estoy de acuerdo, o sea, esto es un criterio de demarcación. El problema es que es un criterio de demarcación inadecuado porque después no sé si va a haber mucha forma de justificar el tema de las proposiciones universales. No, el tema es que el problema de Pero demarcación de sí, estos muchachos va por los dos cuernos. ¿Sí? No notan que hay que solo dejar el de la refutación. Acá sí, sí, está el de la sí. refutación, el cuerno de la refutación. Claro, claro, o sea, pero digo, a lo que voy, el criterio, hay un criterio de demarcación claro. El tema es que después, está bien, Popper le pone ese nombre al problema y lo resuelve con el falsacionismo, pero porque el falsacionismo le hace ahorrarse los problemas de la Sí, lo que inducción. digo es que el falsacionismo ya está postulado en ese párrafo. Sí, también, o sea, sí, sí, es verdad que está postulado, o sea, la beta de Está la falsedad demarcando, está, pero no sé está si está. demarcando que las leyes son refutables y que por eso son empíricas. Está bien, pero el tema es que no hay mucha manera de decir, bueno, cómo justificamos su postulación en todo caso. No hay ningún Ese- problema, la creatividad, sí, sí, está bien, pero no es algo que diría Carnap. En todo caso va a ser lo que diga Hempel ¿no? y ahí tenemos una primera aproximación, digamos, tenemos la derivación desde esto que está diciendo Carnap hasta llegar a Popper. Claro, Hempel no aparece en el tengo medio y tanto. dice, la imaginación es la forma de proponer proposiciones universales que después en todo caso vamos a chequear en base a consecuencias observacionales que podríamos extraer de ellas. Mira, no lo tengo tanto a Carrap como para conocer su contexto de descubrimiento. No sabía que él era un inductivista No, o estrecho. sea, él, claro, hasta ese momento, o sea, en el momento del positivismo lógico, como la regla más bien que la excepción, era el inductivismo estrecho. Mira, no Eh, compraba eso. Yo todavía lo pondría, te lo pongo en duda, pero ya te voy a tomar como referente por si surge eso de decir, ah, Nacho tenía razón. está bien, está bien, está bien. Cualquier cosa lo discutimos. Bueno, faltan criterios para esta especificación metafísica, dice Carnap. ¿Para cuál? Bueno, ¿qué quiere decirnos el metafísico? Porque nos dice el principio de X es Y. Y cuando le decimos, bueno, ¿y qué quieres decirnos? Bueno, no quiere decir nada que tenga que ver con una ley natural. No quiere decirnos nada que tenga que ver con algo contrastable empíricamente. ¿Y entonces cuál es? ¿Cómo sabemos qué significa? Bueno, falta una especificación
¿Qué es eso metafísico? Y usa la terminología cáscara vacía, que me encantó. Bien. Permanecerá asignificativa la expresión principio mientras no le sea asignado su método de verificación. Ahí nuevamente el criterio verificacionista. Otro ejemplo. Ya vimos el ejemplo de principio, ahora vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo de la palabra Dios. Acá Carnap hace un análisis bastante amplio, donde habla de la palabra Dios desde lo mitológico, la palabra Dios desde lo metafísico y la palabra Dios desde lo teológico, como una combinación de lo mitológico con lo teológico, con lo metafísico, y aclara que algunos teólogos usan la palabra Dios en un sentido más bien empírico, pero su problema es que entran en contradicción con la experiencia, por lo tanto es refutable y no es lo que gustarían, por lo tanto igualmente son metafísicos. Olvidémonos de todas esas vueltas porque no nos interesan, lo que nos interesa es que la palabra Dios tiene un sentido que es metafísico, y ese sentido metafísico es asignificativo, es decir, que no tiene. Bien, ¿por qué? En su uso lingüístico metafísico, que designa algo que está más allá de la experiencia, despojado de cualquier significado relativo a lo corpóreo, si fuera mitológico tendría un significado corpóreo, el metafísico rechaza la forma X es un Dios. No indica la categoría sintáctica de la variable X. Son categorías, por ejemplo, cuerpos, propiedades de cuerpos, relaciones de cuerpos, números. No podemos saber qué poner en esa X. No nos permite hacer nada para poner algo en esa X. En todo caso, cualquier cosa que pongamos en esa X también carece de significado. Sí, de hecho, dicho en otras palabras, y dicho con Russell, en base a lo de la vez pasada, lo del final perdón, lo del principio de la vez pasada. No hay un tipo lógico que asignarle a la X de X es Dios. No existen tipos lógicos que poder asignarle, entonces no puedo decir si es propiedad, relación, más. Ahí ya con la teoría de tipos lógicos, digamos, rescatando la teoría de tipos lógicos, se entiende por qué esto no tiene sentido. O sea, por qué no tiene Bien. sentido el hecho de decir X es un Dios en este sentido que... se permite entender bien cuál es la crítica de Carnap con el tema de los tipos lógicos. Sí, acá yo no sabía, ¿te acuerdas que en esa vez yo te dije, bueno, que íbamos a leer sobre los tipos y no sabía si era sobre... ¿Estos son los tipos lógicos? Sí, los tipos lógicos en definitiva, o sea, para el resto serían las categorías sintácticas. O sea, por Bien. decir tal cosa es una Sí, sí, sí. propiedad. O sea, Estos son estos. claro, no estas categorías, porque el hecho de decir algo es un cuerpo no es una categoría sintáctica, ¿no? Pero decir propiedades, relaciones, o sea, Sí, son, propiedades de números, sí, propiedades de personas, propiedades y claro, esas son cosas. simples, propiedades de simples, relaciones entre simples, etcétera, Mm. etcétera, etcétera. Bueno, números sería también algún tipo de clases que tienen determinada cardinalidad e incluyen simples, ¿sí? Pero Es una forma de asesinar el lenguaje lo que están intentando estos muchachos. bueno, sí, esa va a ser la crítica más usual después, pero sí. Supongo, sí. Pero ese desmenuzar en determinadas categorías, bueno, lógicas, tipos lógicos, en el caso de Russell, o categorías sintácticas, que acá algo importante, si eso es lo que está teniendo en mente Carnap acá, significa que para Carnap los cuerpos son los simples de Russell. Russell decía, yo no te digo que son los simples, yo te digo que mi aparato lógico se puede construir para poder analizar todo ese tipo de cosas respecto de los simples. Acá Carnap parece decir, bueno, los simples son los cuerpos. Las cláusulas protocolarias refieren a lo simple es lo Y en todo caso después tengo experimentable. propiedades de simples, relaciones entre simples, bla. Sí, de cuerpos, sí. Sí, 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 sí. yo digo porque es un nivel inferior al de las cláusulas protocolarias, porque una cláusula protocolaria predica una propiedad de un determinado simple. X es tanto. Sí, sí. Entonces, más básico todavía sería como, bueno, todas estas cosas son cosas que predicamos de los cuerpos, ¿no? Y ahí construimos todo el edificio de primero cláusulas protocolarias, después empiezo a derivar, no sé, relaciones o propiedades de segundo orden. Bueno. Hay un texto de Russell, tengo acá, un texto que se llama Misticismo o algo así, Misticismo y Lógica, donde parece una de sus tantas posiciones de Russell, donde el cuerpo y la sensación que brinda el cuerpo son dos caras de lo mismo, una cosa bastante spinoziana. Y bueno, eso permite como, bueno, entonces conocemos. Bueno, habría que leer. Bueno,
Otros ejemplos de términos metafísicos que deberíamos analizar, pero no lo vamos a hacer, y tampoco lo va a hacer Carnap, es el de idea, el absoluto, lo incondicionado, lo infinito, el ser que está haciendo, el no ser, la cosa en sí, el espíritu absoluto, el espíritu objetivo, la esencia, el ser en sí, el ser en sí y para sí, la emanación, la manifestación, la articulación, el ego, el no ego. Para todo eso, si queremos aplicar esta herramienta lógica, vamos a notar que no tiene significado. Y que cualquier proposición que contenga uno de esos términos será una pseudo proposición. ¿A quién le estará pegando? No se me ocurre. Bueno, el Sí, metafísico, tenemos todos los nombres. Ya te puedo decir todos los nombres de lo que le está pegando. el Todos, uno por metafísico uno, ¿eh? no puede indicarles condiciones específicas, ¿de verdad? No puede. Se trata de una mera alusión a imágenes y sentimientos asociados a las mismas, lo que les otorga significado, cosa que veremos en el apartado 7. Por lo que veo, los recortes que hice para que veamos se pusieron mal en esta presentación, así que, a ver, capaz que... A ver, estamos acá, ahí está. ¿Se ven? Sí, Sí, perfecto. sí, igual todavía no llegamos. Vamos al punto 4. Bien, el sentido de una proposición. O sea, ya vimos las pseudoproposiciones por palabras que no tienen significado, ahora vamos a ver las pseudoproposiciones por palabras con un orden asintáctico. La sintaxis de un lenguaje especifica qué combinaciones de palabras son admisibles y cuáles son inadmisibles. Por ejemplo, César es y, o la sintaxis exige, bueno, ese es el ejemplo 1. César es y, donde y es una conjunción, ¿sí? César es y. La sintaxis exige que el tercer componente, donde está y, no sea una conjunción, sino un predicado, dado el verbo copulativo. La palabra es un verbo copulativo que exige que haya un adjetivo o un sustantivo como predicado, ¿no? Este predicado puede ser otro sustantivo o un adjetivo. Por ejemplo, César es un guerrero, César es un militar, César es una persona. 2. César es un número primo. Bueno, acá lo que vemos es que número primo es un sustantivo con un adjetivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tampoco tiene sentido esta proposición. ¿Pero por qué? Si tiene un orden sintáctico del lenguaje español correcto. Es sintácticamente correcta, según el lenguaje natural. Sin embargo, carece de sentido dado que el número primo no puede ser afirmado ni negado de una persona, pues es un predicado de números. El hecho de que los lenguajes cotidianos permitan la formación de secuencias verbales carentes de sentido sin violar las reglas de la gramática, indica que la sintaxis gramatical resulta insuficiente desde un punto de vista lógico. Si la sintaxis gramatical tuviera una exacta correspondencia con la sintaxis lógica, no podrían formularse pseudoproposiciones. La metafísica no podría ser expresada. Ah, bien. Perdón, entonces reformulo algo que dije antes. O sea, me corrijo. Lo que está teniendo en cuenta como categorías sintácticas antes, cuando dijo más arriba y dijo cuerpos, propiedades de cuerpos, números, bla, bla, no es solamente tipos lógicos, sino que es tipos lógicos, o sea, es una conjunción de lo que llamamos tipos lógicos con lo que llamamos tipos naturales. O sea, las clases naturales con tipos lógicos. Entonces vos tenés en clases naturales cuerpos, números, ese tipo de cosas que nosotros podemos decir son categorías de lo que existe en la naturaleza. Y aparte de eso, tengo tipos lógicos que se montan por sobre esa estructura de clases naturales. Entonces tengo cuerpos, propiedades de cuerpos, relaciones entre cuerpos, números, propiedades de números, relaciones entre números, y así sucesivamente. O sea, esto está bueno. Está bueno tenerlo en cuenta porque es como una estructura compleja, es algo que se puede analizar. No está del todo claro con lo que dice acá. ¿Y a la palabra Dios no podría darle predicado de Dios? No, el tema es que no encaja ninguna de las clases naturales. O sea, la única clase natural en la que encaja es la clase Dios. O sea, ¿Y no cuál sería el puedes. problema? Yo creo que el problema es que esa es una clase natural a la que no podríamos acceder con algún método de verificación. No podríamos decir así todo si algo pertenece a esa categoría o no. Claro, ahí está, las proposiciones Porque elementales vos que no solamente podríamos tenés que formular. decir cuál es el conjunto con un determinado predicado, por ejemplo, no sé, una propiedad. No solamente Pero tenés que decir el para. conjunto, Las, sino en qué situaciones podés decir que algo está dentro de ese conjunto o algo está fuera. las proposiciones elementales que podríamos formular a partir de los conceptos que están dentro de ese tipo no podrían
pasar las 4 preguntas. No podrían pasar las 4 preguntas por eso, porque yo nunca puedo decir si un objeto está dentro o está afuera. De la bolsita, digamos, de la clase Dios, por ejemplo. Está bien. Y veo que llegaste a la luz, Nacho. Sí, sí, sí. No, es que esto, si no hay nada escrito de eso, es ya. O sea, ponerse a aclarar, digamos, los distintos sentidos. O sea, ¿qué significa propiamente Anótalo. la Ponete a anotarlo sintaxis ahora, te vas a olvidar. lógica? Sí, sí, sí. Sí. Antes había ¿Te dicho, perdiste? un poco más arriba está lo de categorías sintácticas, ¿no? Vamos Perdón, arriba. que te hago volver un poco más. Claro, no indica la categoría sintáctica de la variable x. Ahí está. Página 71-73. Sí. Bien. ¿Qué son? Está al final de la 72, si no me equivoco. Perfecto, perfecto. Genial. Bueno. Mil gracias. Ahí está. Y bueno, algo para alguien le sirven estas reuniones. Bueno, vamos al siguiente. Ya vimos el primer tipo de pseudoproposiciones, que eran las pseudoproposiciones con alguna palabra sin significado. Ahora estamos viendo las pseudoproposiciones que no tienen sentido porque están armadas asintácticamente, pero tienen palabras todas con significado. Ahora vamos a ver un ejemplo. O sea, con contenidos, o sea, todas palabras con significado, pero asintácticamente dentro de la metafísica. Tanto la pregunta como la respuesta con respecto a la nada, en sí mismas son igualmente un contrasentido. La norma fundamental del pensamiento a la cual se apela comúnmente el principio de no contradicción, la lógica general, rechaza esta pregunta, como qué hay en la nada. Tanto peor para la lógica, debemos abolir su soberanía. Esto es lo que dice el mismo Heidegger. Cuando el poder del entendimiento es quebrantado de tal manera en el campo de las preguntas acerca de la nada y el ser, entonces también se ha decidido con ello el destino del dominio de la lógica dentro de la filosofía. La idea de la lógica misma se disuelve en el torbellino de un preguntar más originario. Y acá nos dice Carnap. Pero, ¿estará de acuerdo la sobria ciencia, no, lo sigue diciendo Heidegger, la sobria ciencia con el torbellino de un preguntar antilógico? También a ello se ha dado respuesta. Ah, no, era Carnap. Y ahora vuelve Heidegger. La pretendida sobriedad y superioridad de la ciencia se transforma en ridiculez si ella se usa a considerar seriamente a la nada. Aquí hallamos una buena confirmación de nuestra tesis, dice Carnap. Un metafísico llega por sí mismo a la conclusión de que sus interrogantes y respuestas son irreconciliables con la lógica y con las formas del pensamiento de la ciencia. Se está regocijando, Carnap. Bueno, con esto subraya, esta es la herramienta que tenemos que usar para saber si los enunciados tienen sentido. La lógica. Y nuestros contrincantes lo afirman. Bueno, a Sí, este respecto... para sí. mí acá hay una lógica mucho más cargada, o sea, es una lógica cargada metafísicamente, pero bueno, está bien ponerle que es solamente con clases naturales. O sea, tampoco es tanto como los metafísicos de ese momento, pero no importa, independientemente de eso, usar a Es Heidegger que es contra lógica Heidegger aplicada a la teoría del es conocimiento. Sí, hermoso, perdón. porque Heidegger había dicho todo esto para decir la ciencia no piensa. O sea, Heidegger era el que había bardeado la ciencia diciendo la ciencia no piensa, ¿sí? Es Y decir, que no es haya capaz de usado esas pensar lo que mismas tenemos que palabras. pensar. Es que este uso de todo eso para decir, no, bueno, acá, la metafísica es la que está agarrando y pensando cosas que son impensables. Y lo estás admitiendo, o sea. Bueno, en ese apartado 5 hay muchas más citas. O sea, el apartado 5 comienza citando una gran cargada, o sea, una gran batería de preguntas de Heidegger citadas, que no tienen ningún sentido. No sé, para mí no tiene sentido. Bueno. Bien, en la segunda foto, la que ven a la derecha, quizás no se ve muy bien, así que la voy a agrandar.
lo que encontramos es un cuadro de Carnap donde hace una selección, en realidad una organización de qué sucede con los conceptos de las preguntas que está articulando Heidegger. En la columna 1 vamos a encontrar los órdenes que tienen sentido, en la columna 2 vamos a encontrar sin sentido, y en la 3, lenguaje lógicamente correcto, no sé a qué refieres. Ya vengo, ustedes sigan. Bien. ¿Qué hay afuera? Es una pregunta con sentido. Se puede responder, afuera hay lluvia. ¿Qué hay afuera? Afuera hay nada. Bueno, afuera hay nada está armado asintácticamente. ¿Cuál es la situación en torno a esta lluvia? Es decir, ¿qué hace la lluvia? Y la pregunta sin sentido podría ser, ¿cuál es la situación en torno a esta nada? Está armado asintácticamente. Fíjense, nos podemos fijar que creo que Carnap se esforzó además por articularlo lógicamente. Conocemos la lluvia, es una articulación que tiene sentido. Buscamos la nada, encontramos la nada, conocemos la nada, articulación sin sentido. La lluvia llueve, la nada nadea. Bueno, la tercera columna, lenguaje lógicamente correcto, no hay algo que esté afuera, esa articulación sí tiene sentido y lo podemos articular, lo podemos encontrar articulado lógicamente. No existe una X tal que tenga la propiedad de estar afuera. Y ninguna de estas formas puede siquiera ser construida. Bueno, supongo que refiere. Ahí está. La verdad que el cuadro no soy un gran intérprete de este cuadro. Nacho, si querés vislumbrarnos con tu sabiduría. O pasamos a la interpretación de este apartado. No, igual no sé si tiene mucha pretensión de profundidad del cuadro, o por lo menos yo no la vi. En el primero me parece entender que hay un ejemplo de una situación cotidiana, ordinaria, y en el segundo, en un mismo esquema, introduce una palabra que a partir de una proposición con sentido puede surgir una sin sentido, que es el de preguntar por algo por la nada, digamos, ¿no? Y el tercero pareciera como la forma correcta de expresar la respuesta a qué hay afuera cuando no hay nada. Es una articulación correcta, con los mismos términos. Quizás en alemán usa los mismos, pero en otro orden. Habría que fijarse. ¿Qué hay afuera? No hay algo que esté afuera. Sería la respuesta. Y no habilitaría la pregunta por qué es la nada, ¿no? Sí, habría que ver el alemán. Sí. Sí, sí, habría que verlo. Y acá en las letras, o sea, con las letras en las primeras está analizando preguntas y con los números está enumerando enunciados, ¿no? Las primeras dos columnas. No, fíjate que sí. O sea, es así, ¿no? Porque está bien. Estoy tratando de organizarme. Sí, pero no es tanto el orden, porque fíjate que todas las B no son preguntas. No, pero digo, las primeras dos columnas sí. Y después vos tenés la segunda fila, la tercera columna, ¿a qué está refiriéndose? ¿Qué cosa? Ninguna de estas formas puede siquiera ser construida. Y las dos B de 1 y 2. Claro, las dos B de 1 y 2, o sea, en la columna 3 lo que hace es un análisis de lo que está en las primeras dos. Pero dice que la 1 no tiene sentido, y sin embargo la 1 está en proposiciones de lenguaje ordinario plenas de sentido. Sí, a ver. ¿Será porque una de estas formas puede seguir. Sí, el tema es metafóricamente que... tiene sentido? Sí, o en todo caso, porque, ¿qué pasa? Acá también tiene el problema de que no está poniendo simplemente una variable, sino que está poniendo algunos individuos que los pone en mayúscula y después pone esas mismas palabras tal vez como propiedades en minúscula. Como predicado. O sea, lo que está Lluvia, como predicado llueve. está en minúscula, lo que está como individuo está con la primera letra mayúscula. Entonces,
vos en torno de la lógica proposicional no podés simplemente decir, bueno, acerca de este individuo, ¿qué pasa? Porque siempre le estás asignando un predicado. O sea, en la lógica proposicional vos le asignás predicado a una X, lo que te puede quedar como una variable, en todo caso, es el sujeto. O sea, o en realidad el individuo que recibe esa propiedad. Pero no te puede quedar, no sé, el, el predicado sin saber, en términos de la lógica proposicional. Porque vos no podés decir simplemente A, sino que vos decís A es una piedra. ¿Sí? Entonces, acá lo que está diciendo, bueno, es, yo no puedo afirmar la lluvia. Yo lo que tengo que hacer en todo caso, esto es una pregunta legítima, pero no se puede formular en términos de lógica proposicional, porque tengo que decir algo de la lluvia para poder formularlo en términos de lógica proposicional. No es una proposición, pero el tema es que en el lenguaje ordinario es pleno de sentido. ¿Cuál es la situación en torno a esta lluvia? ¿Qué hace la lluvia? ¿No sería correcto decir que la lluvia moja? Claro, pero ahí ya le estás poniendo un predicado, o sea, ya no sería signo de pregunta, entre paréntesis, doble Es decir, no L, es articulable, sino que no se pueden sería articular M. preguntas. Claro, en vez del signo de pregunta acá en B, tendrías que poner una M minúscula. Y ahí sí, ya es una proposición. Pero vos estás diciendo que no son articulables las preguntas porque no son proposiciones. No, o sea, no necesariamente, no se puede articular en términos de la lógica proposicional, pero Claro, sigue pero siendo en una A pregunta está llena de sentido. articulando algo. ¿Qué es lo que está articulando en A? La respuesta. Claro. Está raro. O sea, aceptemos que está raro el orden. Yo Sí, no, sí, me sí. perdí un poco con lo que ustedes decían, no lo entendí, pero eh, como lo interpreté yo, es que la primera columna es lo que hacen las personas cotidianamente. Eh, La hacer segunda es lo que hace el preguntas, metafísico. y el problema con el lenguaje ordinario es que los metafísicos lo agarran y preguntan cosas sobre cosas que no tienen significado. Entonces, cuando vos aplicás correctamente la lógica, sería la columna 3. Fíjate que Ah, no se habilita la pregunta por cosas que no pueden preguntarse. O sea que ninguna de estas formas, o sea, de preguntar en torno a la nada, o sea, preguntar en torno a la lluvia no es lógicamente correcto, pero tiene sentido ordinariamente. ¿Qué pasa? El metafísico utiliza esto con términos que además no tienen sentido y se empieza a surgir todo ese conocimiento, digamos que no, la metafísica. Cuando aplicás la lógica correctamente, hablas de una manera en que no habilita ninguna pregunta que te lleve a conocimientos metafísicos. Igual, Eso, eso es lo que yo entendí. acabo sí, de leer una cosa que no había sí. notado antes, que son en las B, fíjense que la formalización que hace, en las A es las letritas, AF, signo de pregunta, AF, signo de pregunta. En las B hace el signo de pregunta y luego pone las letras. Sí, sí, con eso tenía que ver lo que iba a decir. En realidad lo de A y B, o sea, nosotros tenemos primero las preguntas A y las respuestas a la pregunta A. ¿Sí? Tenemos una forma de responder. Y ahí dice, bueno, para esa respuesta no hay algo que esté afuera, no hay o no existe algo que esté afuera, es algo que se puede formular. Y después tenemos las preguntas B y las respuestas a B. Y ninguna de las respuestas puede ser construida lógicamente. Eso es lo que está diciendo. O sea, no podemos decir conocemos la lluvia porque tendría que especificar cuál es el método de verificación para poder decir que yo conozco la lluvia. Y en todo caso conozco algo que hace la lluvia, pero no conozco la lluvia, ¿qué estoy diciendo con eso? La lluvia llueve es otra forma que no se puede decir, ¿sí? Y todas las formas que aparecen después para el caso de la nada, buscamos la nada, encontramos la nada, conocemos la nada nadea, la nada existe solo porque, son todas formas lógicas que no se pueden usar. O sea, en vez, todas las respuestas a las preguntas B son cosas que no se pueden formular en términos de lógica proposicional. Las respuestas A sí, pero en el caso de la columna 2 no tiene sentido porque incluye el término nada y no sabemos a qué especifica. Claro. Incluso que yo Entonces, creo que ni te habilita la pregunta. claro, sí, sí, ni Cuando siquiera vos te decís no hay habilita. algo que esté afuera, ¿qué podés? Pero no te habilita la pregunta, bueno, ¿qué es lo? Ya está, no hay algo que esté Entonces, afuera. lo que no es articulable bajo esta lógica, bajo la sintaxis correcta, no tiene sentido. Sí. Bien.
O sea, hay dos formas de no tener sentido, que eran las que vos habías mencionado al principio. El cuadro no hace más que mostrar eso. De hecho, acá arriba la única forma habilitada es lo que aparece en A para la situación de la lluvia. Bueno, continuemos. Las proposiciones de los cuentos de hadas no entran en conflicto con la lógica, sino solo con la experiencia. Tienen pleno sentido, aunque sean falsas. La metafísica no es tampoco una superstición. Es perfectamente posible creer tanto en proposiciones verdaderas como en falsas, pero no es posible creer en secuencias de palabras carentes de sentido. Es como si nuestro cerebro solo pudiera captar el sentido por medio de la lógica. Bueno, y en ese sentido, cuando yo recibo proposiciones metafísicas, mi cerebro no las puede entender, no tienen sentido, no puedo saber nada acerca de ellas. Puedo sentir cosas, pero no las entiendo. Las proposiciones metafísicas no resultan aceptables ni aún consideradas como hipótesis de trabajo, ya que para una hipótesis es esencial la relación de derivabilidad con proposiciones empíricas. Voy a releer esta parte. Las proposiciones metafísicas no resultan aceptables ni aún consideradas como hipótesis de trabajo, ya que para una hipótesis es esencial la relación de derivabilidad con proposiciones empíricas, verdaderas o falsas. Y esto es justamente lo que le falta a las pseudoproposiciones, ser derivables de una empírica. En ningún momento nos ha dicho qué significa eso, pero bueno, que ser derivable de una empírica. Estaría bueno que tocarle ahí para que nos diga y diga estoy equivocado. Bueno, conocimiento, y acá está lo más interesante para mí, porque este planteo es interesante, uno podría sacarlo en cualquier momento, e incluso está bueno para discutir, y se los mencioné la vez pasada. Alguien nos podría decir que podría venir un ser superior y postularnos cosas, plantearnos cosas que nuestros sentidos no podrían darnos, es decir, nos podría dar proposiciones que no podríamos verificar, que no habría forma de conectarlas. Para un ciego, por ejemplo, si yo le digo algo sobre los colores, para el ciego no tendrá sentido, a menos que pueda verificarlo por medio de otro sentido. Pero en principio, hablarle del color rojo, el ciego no lo va a entender. No tiene sentido para él. Lo interesante acá es que entonces la idea de que una proposición tenga sentido no es algo interno a la proposición, sino que es algo, y esto escapa a la cuestión sintáctica, sino que es algo relacionado con el sujeto. Y esto me parece que Carnap no lo quiere decir, pero es lo que termina diciendo. Bueno, pueden tener validez como conjeturas acerca de las respuestas que un ser con una capacidad de conocimiento superior o a un perfecto pudiera dar a nuestras interrogantes. Y con este carácter de conjeturas deben ser consideradas, después de todo, como consentido. Las proposiciones que nos dé este ser superior tendrían sentido porque para él la tienen, ¿no? Pero si estos seres hipotéticos nos dicen algo que no podemos verificar, entonces nosotros tampoco lo podemos comprender. En este caso, no nos comunican ninguna información, sino meramente sonidos verbales desprovistos de sentido. Aun cuando tal vez asociados a imágenes, lo que nos es incomprensible, carente de sentido, no puede devenir a pleno de sentido con ayuda de otro ser. Y acá viene la frase metafórica, hermosa y poética. Por ello, ningún dios ni ningún diablo podrán ayudarnos a obtener algún conocimiento metafísico. Péguenle, por favor. No, yo no le pegaría. Está diciendo, está negando las verdades por revelación. Sí, pero es extraño, digamos, hay algo extraño acá, porque podría ser entonces que un ser me dé proposiciones, que esas proposiciones parece ser tengan sentido, pero para mí no. Claro, Entonces no es que la proposición no tiene sentido. Claro, acá lo que está planteando es que, o sea, a lo que se está limitando, está diciendo, mi apuesta de cómo es el método para poder saber si un determinado concepto aplica a determinados individuos, tiene que ver con la verificación, y la verificación empírica específicamente. ¿Podría haber un ser que pudiera hacer ese tipo de atribuciones de conceptos a individuos de otra manera? Sí, pero yo nunca me lo podría comunicar ese ser. Perfecto, pero para ese ser las proposiciones tendrían sentido. Sí, podría haber otras proposiciones con sentido Para para, mí serían pseudo para otro tipo de proposiciones. seres. Sí. El tema es entonces que el sentido no es de la proposición, sino que es relativo al sujeto que lo comprende. Sí. No sé si Carnap quiere decir eso. No, yo no sé si Carnap lo quiere decir, pero para mí es, o sea, si él se quiere atajar y quiere decir, bueno, está bien, tenemos que mantener un agnosticismo con respecto a cualquier otra forma de conocimiento, acá yo compro.
si no quiere decir eso, ¿sí? El tema es que vos ni siquiera, o sea, ¿qué pasa? Tenés que mantener un agnosticismo, por un lado, porque ese tipo de conocimiento no te podría ser dado por un ser superior, pero al mismo tiempo no podés agarrar y hacer algún tipo de apuesta a favor de un ser superior, porque no Mirá, podés afirmar nada acerca de él. yo acepto, incluso le acepto esto, pero creo que está diciendo algo que no querría. Claro, o sea, sí, sí, Porque puede este ser que ámbito sea de la contraproducente para él. posibilidad, ¿qué? Puede ser que sea contraproducente para él. El Ojo, ámbito de bajo la otros puntos de posibilidad vista sería una ventaja, ¿eh? Pero le genera eso, le genera que hay una especie de relativismo respecto del sentido. Se lo genera. sí, sí. Bueno, eso te Porque lo estamos tenés que hablando. anotar. Nah, Vos. Sí. a ver, vamos a ponerlo acá. No, pero a mí no me gusta trabajar solo estas cosas. Esto es una cuestión de amor grupal, ¿no? Sí, sí, pero Y si no, después vemos cómo róbenmelo, no me trabajarlo en importa. conjunto. Bueno, eso sí. Bueno, Pero, nuevo comentario. pero esa ya es la parte que tenés que escribir vos. Relativismo involuntario de Carnap. Responde. Listo. Bueno, vamos al el siguiente punto. Carencia de sentido de la metafísica. De toda metafísica. O sea, ya terminamos de enumerar las pseudo proposiciones. Ahora vamos a ver una especie de cierre. Adelante cierre, porque el cierre está en el 7. Y acá nos pasa a explicar algunos errores de los metafísicos. El error 1 de los metafísicos por sintaxis inadecuada, que viola la sintaxis lógica, no la sintaxis gramatical del español, sino la sintaxis lógica, está en el verbo ser, lo cual genera los errores de Descartes. Ambivalencia de la palabra ser como cópula y su sentido existencial. Parece que los metafísicos, y esto está textual, los metafísicos carecen con frecuencia de una idea clara de esta ambivalencia, a pesar de que hoy se conoce que no significa lo mismo ser existencial y ser cópula. Se sabe que la existencia no es una propiedad, esto ya lo dijo Kant, dice Carnap, pero solo la lógica moderna, solo esta herramienta, es posible ser consecuente al respecto. Introduce un signo de existencia especial, la existencia ya no va a estar como predicado, sino que tiene su propio signo, en una forma sintáctica tal que no puede ser referido como un predicado. Dos errores de Descartes y ahora pasa a explicarnos dos errores que tuvo Descartes en cogito ergo sum. Hay que adelantar algo que, además de que la existencia no es un predicado, también nos va a decir que la existencia no se puede predicar de sujetos o nombres propios. Entonces, yo existo, viola la norma según la cual la existencia no puede ser enunciada sin un predicado, en un sentido copulativo. Es decir, que en todo caso lo que yo puedo decir es existe una persona de color, existe una persona tomando cerveza, existe una persona caminando, existe una X tal que X es una persona que está caminando, eso tiene más sentido. Sí. Pero no puede ser aplicado entonces a una X sin un predicado o a un sujeto o un nombre propio. Segundo error, yo pienso, es decir, PA, A como un individuo que tiene la propiedad de pensar, no se sigue de eso, yo existo, es decir, entonces existe A, porque ya dijimos que existe A, no se puede predicar existencia a un individuo sin un predicado, y menos de un nombre propio tenga predicado o no. Entonces, de yo pienso a P, se sigue, más bien, en vez de yo existo, existe una X tal que esa X tiene la propiedad de pensar. ¿Se sigue? Bien. Error 2 de los metafísicos por una sintaxis lógica, no, por una sintaxis que viola la sintaxis lógica. Confusión de conceptos, categorías de tipos. Y acá nos habla de la teoría de los tipos, que nunca en ningún momento en el texto ha desarrollado, pero la menciona. Parece que la gente que leía esta revista sabía que era la teoría de los tipos. Y el ejemplo que nos da es el de César es un número primo. Nombres de personas y nombres de números pertenecen a diferentes tipos lógicos y otro tanto sucede con tipos de predicados. Reflexión. Uno podría pensar ante todo este análisis, toda esta depuración,
que a pesar de todo esto no significa que la metafísica carezca de sentido. Quizás haya un conjunto de proposiciones que resistan a este análisis lógico y que aún así tengan sentido. ¿No subsiste en la metafísica un núcleo de proposiciones con sentido que deba persistir después de la eliminación de todas las que carecen de él? La respuesta de Carnap, rabiosa: no puede haber proposiciones metafísicas plenas de sentido. Ello se sigue de la tarea de que la metafísica se plantea el descubrimiento y la formulación de un género de conocimiento que no es accesible a la ciencia empírica. Es decir, que ya podríamos decir que es una petición de principio el rechazo de la metafísica en este sentido. No hizo falta investigar nada, con solo definir cosas ya hubiera bastado. División de proposiciones con sentido. Resumen, o sea, ¿cómo termina este texto? No termina, está por terminar. ¿Cómo termina? No termina. En una división de las proposiciones. Las primeras son las analíticas, tautológicas y contradicciones, cuyo valor de verdad se sabe por su estructura misma. Y las terceras son las empíricas, en contraposición con las analíticas, cuya decisión de valor de verdad reside en sus proposiciones protocolares, dominio de la ciencia empírica. Interesante esto. Sí, Para conocer especialmente porque acá las proposiciones protocolares deberían poder transformarse por medio de las herramientas que brindan las tautologías en el resto de las proposiciones que entran dentro del dominio de la ciencia empírica. Y por lo tanto, como aparecía el problema del principio, la inducción no se puede transformar de esta manera en proposiciones protocolares. No se puede, o sea, no hay manera de justificarlo lógicamente, es un razonamiento ampliativo la inducción. Ni hablar, ni hablar. La inducción sí, la podemos echar. Sin embargo, Claro, el tema es que él con no quiere, inducción, pero... habría que ver qué está diciendo con inducción. Inducción es un término bastante polisémico. Hay veces que Claro, pero el tema significa es, o sea, no hay razonamiento. una lógica de transformación que vos puedas hacer de proposiciones protocolares a través de las herramientas que brindan las tautologías en proposiciones universales. Si querés no le digamos inducción, pero él quiere decir eso. Habría que ver qué quiere significar con inducción, cuando habla de inducción. O sea, para mí, Carnap está pensando algo más, algo que quizás no sea inducción. Capaz que está pensando, cuando habla de inducción, está usándolo en un sentido de conexión con datos empíricos. Sí, Para mí hay algo ahí, digamos, yo no puedo creer que hay un estos tipo de muchachos estén inducción tan que está equivocados. validado dentro de la matemática. O sea, existe la inducción matemática, pero es un razonamiento deductivo también. O sea, se le dice inducción simplemente por polisemia del término. Ahí sí te lo admito. Hay un tipo de inducción matemática, pero sigue siendo un razonamiento, en realidad, no sé si deductivo o abductivo, pero digamos, de cualquiera de las dos formas, no es un razonamiento inductivo en el sentido clásico que nosotros entendemos. Pero bueno, independientemente de eso, las leyes, a ver, las proposiciones universales, que sean Sí, los leyes, enunciados teóricos de la que ciencia, las sean leyes proposiciones universales. empíricas, sí, chau, se fueron. Sí, Porque sí, 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 no sí. tenemos reglas de transformación de ningún Entiendo enunciado que perfectamente la tenga... crítica, Claro. entiendo la crítica de la inducción, pero quiero salvarlo. Sí, para mí no hay manera. Pa- Para mí no hay manera de Para mí salvar a Carnap. hay algo ahí, no me convence, no compro tanto la crítica. Compro la crítica, la compro, ciegamente. No, ciegamente no, críticamente. Pero no sé Sí, sí, sí. no sé hasta qué punto estos muchachos se la comían así cruda. Habría que ver si hay una respuesta de ellos ante eso. Una carta que diga, oh, sí, tenés razón, o una carta donde diga, ah, no, yo no quería decir esto. O sea, Sí, sí, vos sí. sabés que hay, ¿no? Hay algo. En realidad se me ocurre, o sea, hay muchos, bueno, de hecho, si no me equivoco, el mismo Brown lo hace en el texto que damos en IPC. Que es decir, bueno, está bien, sí, la respuesta cuando se dieron cuenta de esto, así rápidamente, se dieron cuenta de que fallaba este tipo de criterio y dijeron, bueno, está bien, seamos un poquito más flojitos con las proposiciones universales. Pero si ya se O habían sea, dado lo único que cuenta necesitamos es cierta referencia a la experiencia y fin. Y ahí aparece el empirismo lógico en contraposición con el positivismo. Como que él distingue esos dos términos y no los asocia, como normalmente se los considera sinónimos, no los asocia justamente por eso, porque la distinción está ahí, en pero ya se habían flexibilizar el dado criterio cuenta con las universales. se dieron cuenta con el escrito del manifiesto ya, se habían dado cuenta antes. Y ya teníamos a un Poincaré que ya había adelantado un poco la crítica de la inducción. No puedo comprarme esto. Para Para mí me mí están tenían la esperanza mintiendo. de que en algún momento ciertas herramientas lógicas resolvieran esta cuestión.
O sea, lo primero que Ah. trataban de hacer era una depuración de la metafísica, dejaron ese problema para después, aún sabiendo que existía, y prácticamente, digamos, negando su existencia, y fin, ya está. Para mí ahí hay una intuición que quizás sí sea el rechazo de la inducción, quizás lleve a un inevitable rechazo de la inducción en sentido estricto como razonamiento, pero aún así con inducción no querían decir inducción, querían decir otra cosa. Pero bueno, nada, no importa, es cuestión, seguramente lo aprenderemos más adelante. Bien, si es que hay algo, ¿no? Si no, nos quedamos con esta respuesta. El resto son pseudoproposiciones sin sentido, invalida cualquier presunto conocimiento obtenible a partir del pensamiento puro o intuición pura que pretendiera prescindir de la experiencia. Yo acá veo como una especie de kantianismo, ese intento de quedarse en la isla y no ir más allá de ella, sin, claro, intuiciones puras. ¿Qué le queda a la filosofía si todas las proposiciones con sentido o son lógicas o pertenecen a la ciencia fáctica? Y esto está estrechamente relacionado con el texto de Schlick que nos dio Andrés, que es, bueno, ¿y qué es la filosofía? Lo que queda no son proposiciones, no es una teoría ni un sistema, sino exclusivamente un método. Esto es el del análisis lógico. En un sentido negativo sirve para la eliminación de palabras asignificativas y pseudo proposiciones. En un sentido positivo para el esclarecimiento de los conceptos significativos y de las auténticas proposiciones. Esto me recuerda mucho a Reichenbach. ¿Se acuerdan? Reichenbach y la reconstrucción racional y el uso de... En este momento no me acuerdo, pero hablaba de muchas... de decisiones. Bueno, me suena esto, todo eso. Bueno. Y él habla de una filosofía científica en contraposición a una filosofía metafísica, donde la filosofía científica lo que hace es investigar los fundamentos del conocimiento. Interesante, no sé si le puedo permitir esto, pero es interesante. ¿Y qué hay sobre las proposiciones? O sea, y estas sobre proposiciones de proposiciones. O sea, esto que escribiste, Karma, todo esto, ¿no hay proposiciones que estás dando que no tienen sentido, Karma? Ah, no, metalógica, es la respuesta de él. Está en la página 84, hay una nota al pie donde dicen qué texto lo ha trabajado. Y dice que las proposiciones de proposiciones tienen sentido porque son reconstruibles a partir del lenguaje natural o algo así, que sí tiene sentido. Algo. Bien, a la sección 6, metalógica. Este término se refiere a la teoría de las expresiones de un lenguaje, en particular a sus relaciones lógicas. Actualmente hacemos una distinción entre sintaxis lógica como teoría de las relaciones formales y semántica como teoría del significado y de las condiciones de verdad. La metafísica como una expresión metafísica ante la vida, como una expresión no metafísica, una expresión poética. Este fue un error de Juan, que bueno, escribió mal. Bien. ¿Qué es entonces la metafísica? ¿Por qué se terminan creyendo los metafísicos que están hablando de algo con sentido? Dicha forma en cuestión es la de un sistema de proposiciones que se hallan en una aparente vinculación lógica de premisa a conclusión, es decir, es la forma de una teoría. De este modo se aparenta un contenido teórico, mientras que, como ya hemos visto, en verdad, este no existe. No solo el lector, sino también el metafísico mismo sufre la ilusión de que por medio de la proposición metafísica se declara algo, se describe una situación objetiva. El metafísico cree moverse en el terreno de lo verdadero y lo falso, cuando en realidad no ha afirmado nada, sino solamente expresado algo como un artista. Sin embargo, no debemos inferir que el hecho de que el metafísico utilice como medio de expresión el lenguaje y como forma de expresión proposiciones declarativas sea la razón que lo induce a tal error, porque el poeta hace lo mismo sin sucumbir con ello al autoengaño. Pero el metafísico basa sus proposiciones en argumentos de las mismas, polemiza contra metafísicos de orientaciones distintas, tratando de refutar a través de su obra lo que dicen. Por el contrario, el poeta no trata de invalidar en su obra las proposiciones del poema de otro autor, porque sabe que se halla en el terreno del arte y no de la teoría. Para mí, es bellísimo este párrafo, por eso lo dejé tal como estaba. Y lo usaría para insultar a muchas personas, digamos. Sí. Se le mandaría en carta, con un corazón. Bueno. Y vamos a terminar con esto, y ahora damos rienda libre a la guerra. Otros asuntos sobre el realismo. O sea, ¿qué pasa? Hay cosas, hay una nota al pie que nos habla del realismo, y sabemos que en parte lo que nos ha unido es la discusión sobre el realismo. La pregunta es, bueno, Karna, ¿qué pensás? Sí, leímos tu texto sobre semántica y ontología, pero ¿qué más me puedes decir, Karna? La aseveración de que tanto la tesis que afirma como la que niega la realidad relativa al mundo externo
son por igual pseudoproposiciones, fue tratada de estudio monográfico, Shame Problem in der Philosophy, da igual. La naturaleza similar de las tesis ontológicas en torno a la realidad o irrealidad de entidades abstractas, tales como propiedades, relaciones, proposiciones, fue analizada en Empirismo, Semántica y Ontología, el texto que tanto conocemos y bellísimo y que deberíamos volver a leer. Este artículo se reimprimió en Meaning and Necessity. Mi criterio actual sobre el problema ontológico de la existencia sigue siendo en lo esencial el mismo establecido ya desde mis primeros escritos. Este punto de vista aparece detallado en la sección 4 de réplicas y exposiciones sistemáticas del libro de filosofía Rudolf Carnap, editado por Paul Schlipp. Punto. Acá termina la exposición. Excelente todo, excelente todo. Ah, y ese texto del que aparecía citado primero era el de pseudoproblemas en filosofía. El que vos mencionaste al principio. El que estaba ahí en alemán. Ese también, que creo que sería, o sea, si es relativamente corto, sería un texto hermoso para leer en algún momento. No, se supone que lo escribió en el mismo año en el que escribió la estructura lógica del mundo o algo así que... Claro, claro. Yo no sé si ya tirarnos de cabeza la estructura lógica del mundo, pero con el de pseudoproblemas en filosofía, estaría buenísimo. Estamos nosotros tres, así que podemos ir para donde queramos. Claro. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Me gustó, o sea, hay una cosa que le compro, o por lo menos yo creo que tengo más intuiciones realistas que antirrealistas, ¿no? O sea, en general, en el debate actual. Eso me volvería para Carnap un metafísico. A mí Popper me volvió un realista. Sí, no, pero ser realista o antirrealista, ambas cosas te vuelven un metafísico. Sí, o sea, determinadas especulaciones metafísicas tenés que hacer. Pero hay una pregunta que le compro a Carnap. No, verá, incluso Popper te dice que la aceptación del realismo, el rechazo del realismo, es una posición metafísica. Claro, el tema es que hay algunos que son antirrealistas porque no toman posición y suspenden el juicio. Por ejemplo, se supone que Van Frasen es de esa variante, o sea, él dice no soy ni realista ni antirrealista, se suele decir el resto, todos menos Van Frasen, dicen Van Frasen es un antirrealista por esto, pero porque suspende el juicio respecto de esas proposiciones. Entonces, digamos, en esa circunstancia, o sea, con esa actitud doxástica intermedia, digamos, entre creer y rechazar, no tenés un compromiso metafísico fuerte. O sea, eso es cierto, creo que no es muy criticable el hecho de poder decir, bueno, sí, especulaciones o preguntas acerca de la metafísica tenemos que hacer. El tema es que hay algunos que es verdad que no tienen un compromiso fuerte. O en todo caso, si lo tienen, se estarían contradiciendo porque suspendieron el juicio, por lo menos de forma generalizada. Yo creo que este texto que leímos recién ayuda mucho a poder responder si una oración o una proposición tiene sentido o no, sin tener que comprometerse o no con un realismo. Incluso, por ejemplo, en Popper lo que puedes encontrar es un compromiso con un realismo estructural. Sin embargo, ¿qué dirías? ¿Que Popper cree que los enunciados son verdaderos o falsos? Sí, claro que sí. ¿Y que tienen sentido? Sí, claro que lo tienen. Pero ¿no es que son todos refutables en algún momento? ¿Qué importa? Tienen sentido. Y la decisión de que sean verdaderos o falsos se puede tomar. Después quizás la cambiarás. Y me parece una posición bastante pragmática. Me parece que es la posición que hay que tener. En ese sentido, ser realista respecto a las estructuras me parece que es lo que el futuro. No sé, ¿qué dirás? Sí, pero bueno, ser realista con respecto a las estructuras me podría llegar a generar un problemita, porque si todo lo que hay es estructura, o sea, hay determinadas circunstancias en donde yo no sabría cómo asignar a individuos concretos, cómo incluirlos dentro de determinados conceptos, ¿no? Que era toda la pregunta con la que arrancó Carnap acerca del sentido, ¿no? O sea, hay sentido cuando una palabra vos tenés el concepto en la cabeza y sabés qué individuos entran adentro y cuáles no, y la estrategia para poder descubrir eso es volver ese concepto una forma proposicional primaria. Sí, primaria, ¿no? Sí, elemental, ahí está. Entonces, digamos, no es solo tipo eso, de análisis, sino poder responder las 4 preguntas. Claro, sí, o sea, las 4 preguntas yo no sé si lo compro tanto, porque cuando nos metemos en ontología, no sé si es lo mismo decir método de verificación, que él está pensando en método empírico de verificación, a decir el resto de las preguntas. Yo no le compro la equivalencia. Es lo central de Carnap, que Sí, puedas por eso. O sea, estoy de acuerdo.
yo no estoy de acuerdo, digamos, en la respuesta que da Carnap, digamos, en su doctrina al respecto, que tiene que ver con equiparar estas 4 preguntas. Sí estoy de acuerdo con el problema inicial. Y me parece que es bastante olvidado. O sea, un problema para mi tipo de intuiciones realistas sería decir, bueno, está bien. Yo digo que los electrones existen, pero esa proposición en realidad yo no estoy afirmando nada. O sea, en términos de la lógica proposicional yo no estoy afirmando nada, porque lo único que estoy diciendo es que estoy poniendo, no sé, el operador de existencia atrás de, no sé, una clase, que es la clase de los electrones. Y no estoy diciendo nada acerca de esa clase. O sea, yo debería decir algo más para poder estar expresando algo ¿No en podría lógica decir, proposicional. existe una X tal que X tiene la propiedad de ser un electrón? Sí, el tema es, yo no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo, Sí, no, existen electrones. estoy afirmando que existe una determinada clase de individuos cuando digo existen los electrones. No estoy diciendo existe un electrón. Si digo existe un electrón, sí se traduce de la forma que vos dijiste. Yo Existen digo, electrones, me parece que es decir lo mismo de... a ver, pará, sí, ahí no estás diciendo existe un electrón, estás diciendo existen electrones. El sí, existencial no se aplica solo a un individuo, se aplica a claro, una cantidad indeterminada. está bien. Con existen electrones, sí, pero el tema es que es una cantidad indeterminada de individuos y en ese momento, a partir del momento que lo formulás de esa manera, estoy de acuerdo, ¿sí? Yo procedería primero de la misma forma. Después digo, bueno, ¿y de qué manera, con qué criterio incluyo determinados individuos dentro de esta clase o no? Especialmente cuando no puedo acceder, digamos, empíricamente no puedo acceder a esos individuos de forma relativamente directa, ¿sí? No, Entonces, deberías hacer una serie de conexiones claro, lógicas. el tema es, no me termina de quedar claro cómo yo podría justificar mis intuiciones, decir, bueno, tengo un criterio seguro con el cual decir, estos individuos entran acá y estos individuos no entran acá. Es un problema que tengo en la cabeza. O sea, Yo para creo que mí, justo con electrones me parece que es bastante, es soluble, digamos, se han llegado a observar. sí, bueno, ponele, vamos más abajo todavía, los quarks. Siempre va a haber Sí, algo. El tema es, siempre va a haber algo de ese estilo. ¿Se entiende? bien, vos Eh, decís a una unidad de materia que por el momento sea dudosa su existencia, pero que se claro. acepte por cuestiones pragmáticas. Sí, sí, sí. En línea general, o Yo creo sea, que siempre que haya una decisión pragmática, debe tener alguna especie de conexión con la práctica, y la práctica está conectada inevitablemente con la experiencia. El problema sería aceptar el principio de causalidad, me parece. claro, el Una tema cosa, es, o sea, una cosa metafísica, pero que es eso, metafísica. esa postura, o sea, la postura de agarrar y decidir pragmáticamente estas cuestiones sería, es una estrategia clásica del antirrealismo para decir, bueno, con la pragmática no se alcanza, yo no necesito afirmar la existencia de los electrones. Yo puedo hacer todo el resto de las afirmaciones acerca de los electrones, las puedo hacer sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Pero no veo el problema de que Claro, eso también le sirva al antirrealista. No veo el problema. claro, bueno, que yo me quiero posicionar como realista, porque yo tengo la intuición de que existen Es que, literalmente. O sea, es que el hecho de que eso, o sea, que la práctica le sirva al antirrealista, habría que ver qué significa ser antirrealista, ¿sí? Porque hay muchos niveles de antirrealismo. Me parece que si el antirrealista se agarra de la práctica, un poco realista es. no es realista en cuanto a la existencia de, o sea, porque en realidad con lo que se compromete es con los objetos del sentido común, y el acceso que vos podés llegar a tener a esos supuestos inobservables es a través de objetos del sentido común, tridimensionales que tenés alrededor, o Sí, sea, tenés sí. determinados instrumentos, o sea, Mm. el único realismo que debería tener es con respecto a los objetos del sentido común. El antirrealista te puede decir, yo no sé si existen los electrones, sí, tengo una maquinita que me dice tal y tal cosa, sí, yo en la práctica científica describo esto como electrones porque es más simple, ¿no? O sea, la comunidad científica considera ese término para poder describir ciertas cosas que yo te describiría en tales otros, ¿no? Si fuéramos completamente correctos, pero simplemente es un término que está bueno pragmáticamente utilizar para poder acordar con el resto de la comunidad científica, nada más. Entonces, Claro, no pero es realista, o sea, sí admite que podemos, no es que no te admite nada de la práctica científica, sino que te dice, no hay nada más, vos no podés hacer ninguna afirmación ontológica profunda. me parece que es darle demasiado crédito al antirrealista. Me parece que tenemos que avanzar con el tema y acercarnos al Sí. texto que te dije de Popper, que se llama Realismo, para discutirlo. Puede ser, puede ser. Pero bueno, a mí me queda instalado este problema en la cabeza. O sea, yo como realista no sé cómo justificar esta cuestión. De decir, Em, en esos conceptos que pueden llegar a resultar un poco confusos, ¿cómo hago para poder decir que un individuo está dentro de esa clase o está fuera de esa clase? Porque no puedo afirmar la existencia de la clase en su conjunto,
con las herramientas de la lógica que tenemos. Pero no es un problema. Que siga siendo antirrealista. Habría que ver cuál es tu intuición, qué es Sí, lo que sí, te sí. hace ser un realista, dónde te sentís convencido. Es que justamente yo tengo, mi convencimiento es que hay determinadas entidades, aún a niveles, o sea, que nuestra capacidad de conocimiento obviamente no puede llegar a, o sea, Pero no de nuestra qué, no facultad de de qué, conocimiento. sino por qué. ¿Qué sentís? ¿Por qué sentís No, eso? no, bueno, y eso no lo puedo, no tengo manera de Eso expresarlo tenés que porque es una averiguar. intuición. Pero no, las intuiciones, decir que es una intuición es ser un dogmático. Vos No, no, tenés no, por razones eso. por las cuales Pero el sentís tema eso. es justamente, si yo hago todo este procedimiento y eventualmente llega una justificación, te voy a poder decir, bueno, está bien, esta intuición está fundamentada de esta manera. Yo no me quiero quedar con la intuición, por eso le estoy aceptando la pregunta a Carnap. O sea, Bueno, justamente, pero para tener esa intuición tenés otras cosas. Tenés que buscar por qué tenés esa intuición. bueno, pero Vos eso lo tenés, o sea, la puede tener razón que ver con cuestiones está en vos. psicológicas, pueden tener que ver con Sí, cuestiones de claro que puede tener influencia. cuestiones psicológicas, pero si todos tuvieran tus cuestiones psicológicas, pensarían lo mismo, con lo cual esas cuestiones psicológicas quizás sirvan para persuadir a otros. Es que yo no los quiero persuadir hasta que me asegure de que está bien. Entonces, por Y eso quiero pero hacer este por eso deberías análisis. buscar cómo es que Yo estás no tan quiero persuadir a convencido. nadie, no tengo la intención de persuadir a nadie, por eso le estoy comprando ahora a Carnap esto, el problema. O sea, le estoy comprando a Carnap el problema porque digo, bueno, Carnap estrictamente, si lo tuviéramos que poner en el debate al día de hoy, el tipo es antirrealista. O sea, No, cualquier empirista lógico, agnóstico en todo caso. bueno, agnóstico en el debate actual se considera antirrealista. Pero eso es un error del debate actual. No sé, no, No está debería bueno distinguir llamarse. entre tipos de antirrealismo, ¿eh? Pero eso es Sí, antirrealista en el debate actual. me parece que la palabra ahí no es muy representativa de un agnóstico. Digamos, Es es como simplemente. decirle que un ateo es un agnóstico y un agnóstico es un ateo. Es una No, no, confusión no. muy grande. No. Antirrealista significa, o sea, antirrealista significa el que no es realista. O sea, el realista es el que tiene la posición fuerte. Cuando vos Así lees como las vos. definiciones, cuando vos lees las definiciones de antirrealista, es el que cree que los términos teóricos no refieren a, y que las entidades teóricas No. no refieren a cosas existentes. Y Esa que, distinción, o sea, no te la compro. Esa no es la definición de no, antirrealista claro que que manejo. no. Por eso te digo que hay que hacer la distinción. Está bien, está A bien. mí Yo, el antirrealista agnosticismo, es el cualquiera que no sea pechofrismo, a mí me realista. convence. Sí, perdón. O sea, antirrealista para mí es cualquiera que no sea realista. Así como en realidad en el terreno teológico vos decís, bueno, creyente, y después está el no creyente. Puede ser agnóstico, puede ser Claro, ateo. vos quemarías de hereje a cualquiera que no crea como vos lo quemás de hereje. No, yo no quiero quemar a nadie. No, justamente te estoy diciendo, mi intuición va para un lado. No quiero ser dogmático al respecto, quiero decir, bueno, está bien, le compro el problema a Carnap, que estaría en la vereda de enfrente, a mí, le compro el problema y por ahora no sé responderlo. Entonces, digo, me parece interesante eso. O sea, si yo me digo realista, si no, voy a tener que suspender el juicio. Es decir, soy un antirrealista Bueno, más. Popper ve una razón para ser realista en el progreso de la ciencia. O sea, ve Sí, como el progreso de la ciencia como un avance sobre las estructuras. Más allá de que los enunciados sean verdaderos o falsos, ve que hay un avance pragmático. Y ese avance pragmático tiene que ser porque algo se está conservando. claro, pero ese es el argumento del no milagro. Y bueno, del No, argumento del no no milagro. es el argumento, no es el argumento del no milagro. Porque el argumento del no milagro te lleva a creer que las teorías son verdaderas. No necesariamente. En todo caso, es el argumento del no milagro Bueno, con si una no, vuelta de pongámoslos de tuerca. manera amplia, o sea, en vez de argumento de no milagro, que puede ser alguna formulación concreta, hay un montón, ¿no? Pero, digamos, cualquier inferencia, la mejor explicación parece orientarnos para ese lado, ¿no? A pensar, Es que bueno, la está bien. inferencia, la mejor explicación, termina con la respuesta de que las teorías tienen que ser verdaderas o probablemente verdaderas. No con Sí, que que estamos conociendo la estructura del universo. no, sí, el realismo estructural usa el argumento del no milagro también, ¿eh? Sí, es estructural, pero el realismo estructural no le veo tanto problema. Claro, bueno, está bien, pero el tema es. A decir que los Carl- enunciados son verdaderos le veo un problemón. Sí, que los O enunciados sea, yo sean soy en un todo caso antirrealista de literalmente enunciados. verdaderos, sí, es un problema porque también van cambiando los términos teóricos, o sea, se van rechazando Por algunos, eso, vamos adoptando Popper, por otros. ejemplo, sería un Sí, antirrealista en tu terminología. Sería un agnóstico sobre enunciados, claro. pero es realista sobre estructuras. Sí, el tema es que no podés decir nada acerca de esas estructuras concretamente. Bueno, no sé. No, claro que no. Puedes decir que cada vez las conoces más, pero no puedes decir nada concretamente. Sí, bueno, eso sí, eso quedaría como medio en el medio. O sea, hay algunos que son antirrealistas y también consideran un estructuralismo, o sea, Van Prasen. Eh, pero bueno, o sea, digo, dentro, no me interesa tanto, digamos,
el hilado de todas las categorías posibles dentro del realismo antirrealismo, sino que yo digo, bueno, mi propia postura en este momento, desde la pregunta de Carnap, es injustificable. O está injustificada. Tengo que ver si se puede justificar de alguna forma. Tengo que ver cómo resuelvo este problema de Carnap. Entonces, por eso me gustó el texto. Porque yo en este momento no puedo decir que soy realista más allá de que mis intuiciones vayan por ese lado, porque no tengo manera de justificar lo que pienso. Pero, perdón, ¿podrías reformular cómo es esa dificultad que decís? O sea, Bien. adherís al criterio que ofrece Carnap, pero adhiriendo, no que lo adhiere, pero adhiriendo. adhiriendo no te permite justificar o dar cuenta del realismo que sentís. Vamos a ver. Claro. Ese La idea sería sería, bueno, los términos que utilizamos para poder referir a lo inobservable tienen sentido si nosotros podemos decir, primero, cuál es el concepto que les corresponde, y en segundo lugar, cuál sería la forma proposicional elemental con la cual podría ser predicable de determinados individuos. O sea, básicamente el problema se resume en decir, ¿tengo un criterio para poder incluir individuos dentro de esta clase o sacarlos de esta clase? Eso cuando hablamos de propiedades, y todos los términos teóricos se traducirían como propiedades. Tal X es un electrón, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo a nivel o sea, cuando vamos mucho más abajo de nuestras capacidades de observación, no tengo un criterio claro de cuándo meter un individuo dentro de cada una de esas clases o cuándo no. Por lo tanto, debería ser agnóstico acerca de la existencia, porque yo no puedo, o sea, con lógica proposicional no puedo decir simplemente existen los electrones. Debería decir que existen determinados individuos, y si digo que existen esos determinados individuos que son electrones, entonces tendría que poder saber cuáles son, para poder distinguirlos de los que no lo son. Eso es lo que yo no puedo hacer a un nivel ontológico muy básico. Sí podemos hacerlo con objetos de sentido común y demás, relativamente no hay problema, digamos. Pero no puedo hacer a un nivel muy básico, que es justamente en el que corre la discusión entre realistas y antirrealistas. Precisás principios puente, claramente. Principios puente. Sí, pero bien formulados, o sea, no simplemente que sean por definición. Habría que ver de qué manera. O sea, está bien, yo puedo usar definiciones para poder decir electrón se corresponde con tales cosas que veo, ¿sí? Y uso el enunciado puente, para poder decir, bueno, esta entidad está ahí donde yo puedo ver en un experimento tal y tal cosa, pero yo necesitaría algo más, o sea, para poder decir esto está bien justificado, y no es simplemente una definición de lo que podemos ver. Porque si no puede ser también, o sea, los términos teóricos podrían ser clases de observaciones, que podemos hacer. Y eso también me haría antirrealista, porque no estoy afirmando la existencia del electrón, estoy afirmando la existencia de determinados datos sensoriales que hago corresponder con la definición del electrón. Por ejemplo, no, pero en todo caso, porque, o sea, no podrías postular qué consecuencias tendría la existencia del electrón, bueno, y en esas consecuencias poner tus observaciones. El tema es con la postulación. O sea, ¿cómo hago para postular la existencia de una entidad más que simplemente decir hay determinadas observaciones que se incluyen dentro de esta definición? ¿Cómo hago para postular existencia? Y eso es algo que vos desde Carnap no lo podés hacer. O sea, hay una relativa confianza que podés tener en una estructura del mundo, pero no podés postular la existencia de entidades. Porque eso sería ser metafísico. No, claro. Pero sí puedes decir que existen cosas que tienen ciertas propiedades, y que esas cosas que tienen ciertas propiedades existen si puedo observar ciertas consecuencias. Sí. Y que si yo, haciendo determinados experimentos, obtengo ciertas consecuencias que yo esperaba, y no hay una respuesta mejor para poder decir qué carajo es eso, bueno, quizás sea lo que estoy postulando, hasta que alguien me diga algo mejor. Sí. Puede ser. Bueno, ahí tendría que ver, o sea, ahí te metes con otros problemas que tienen que ver con la fundamentación de esta postura, que sería decir, bueno, está bien, ¿cómo hago para poder confiar en la cadena causal que hago desde las propiedades de estos individuos hasta el fenómeno observable? Cantidad, variedad y precisión es la respuesta de Hempel. Sí, yo no compraría la respuesta de Hempel desde Popper. O sea, quiero leer a Popper en su momento con el tema del realismo. Popper es bastante parecido a Hempel en ese sentido, o sea, parece que le roba un montón. Sí, pero... Lo traduce a su falsacionismo. Pero... Claro, el tema es que no es exactamente igual, y el problema que yo estoy diciendo para los enunciados, para los términos teóricos, él lo termina teniendo con los enunciados básicos. Ahora que lo pienso, en los capítulos finales de la lógica de la investigación científica, Popper habla sobre estas cosas, incluso se mete con la cuántica.
Sí, sí, se mete con la cuántica, todo, y, o sea, creo que la respuesta está por ahí, o sea, mis intuiciones están en que se puede encontrar una respuesta, pero el tema es que ahora tengo instalado el problema de otra forma. Bueno, No ¿quién sé, Y yo toca para la estaba... siguiente y quién prepara? yo preparo Eso para de, así. sí. ¿Y a mí cuál me tocaría? ¿El de Hempel después? A ver. Ya te digo. Problemas y cambios El en el criterio. siguiente artículo, uy, hermoso esto. Esto parece casi providencial. Positivismo y realismo, de Schlick. Sí, Me toca. ese lo haces vos. Y el que sigue es el de Hempel, ese me tocaría a mí. Sí, el criterio empirista de significado. Exacto, está bien. Así ya lo voy leyendo. Genial, genial. Eso tenemos Yo para la próxima. estaba pensando, perdón que Sí, vuelva sobre lo anterior, porque justo también hay términos, el que ustedes estaban usando, el de electrón, que me hacía acordar que también el significado puede cambiar con las teorías, ¿no? Porque en claro, algún momento fue una partícula que giraba alrededor de un núcleo, después pasó a ser, según Bohr, creo que como una partícula, pero con propiedades eh, cuánticas. Después es como una nube de posibilidades o sea, son propiedades, bueno, no sé si contradictorias, pero por lo menos difícil de, sí, de aunar bajo un mismo término, ¿no? Eso también trae algunas... O sea, ser realista acerca del electrón exigiría una cierta clarificación de claro, sí, sobre qué se está porque hablando, puede ¿no? ser realista en cuanto a, no sé, existe un individuo con las propiedades que nosotros le asignamos al electrón, puede Claro. significar existe una determinada estructura de entidades que, pero sí, sí, sí. Es necesaria una clarificación y para mí por eso salen justamente todos los tipos de realismo que se empiezan a discutir después. Realismo estructural óntico, realismo estructural epistémico, y muchas otras Mm. alternativas que salen. A mí Me eso hacía me parece acordar más una sociología de la ciencia que una filosofía. hay un texto de Borges que no me acuerdo cómo es el título, pero mencionaba no sé si es el de Tlön Ukbar, que mencionaba una civilización que su lenguaje no tenía sustantivos. Entonces Claro, describía las cosas, en vez de luna, era no sé cuánto lunecer hacia abajo, no sé cuánto, no sé cuánto. Y eso era la descripción para lo que en nuestra concepción era un objeto. Y se designa por medio de un sustantivo. En el caso de un electrón podría ser algo así, ¿no? Uno le pone nombre a algo sí, sí, que, sí. de propiedades que mide. Sí, hace tal cosa, tal cosa, tal cosa. Claro. Sí, Mm. Estuve leyendo mucho, nota al pie, sobre mi vida privada. Estuve leyendo mucho sobre la historia de la biología, mucho, mucho, mucho. Ahora, por desgracia, voy a tener que dejar porque no es una metodología que me sirva para trabajar. Me hace feliz, pero no me sirve. Y después de leer mucha historia de la ciencia, de un montón de disciplinas, desde geología hasta astronomía, estoy notando que tarde o temprano la ciencia termina encontrando la amplificación de un método de observación, sea porque se vuelve legal abrir cuerpos o porque alguien descubre que una lupita sirve para ver cuerpos más pequeños o otro planeta, o que alguien legaliza que se pueda ir a América. O sea, no importa cómo, pero siempre hay alguna forma que termina aumentándose la observación. En ese sentido, sobre la pregunta de Nacho, cabe la posibilidad de que en algún momento se logre observar electrones, o sea, se ha observado, pero en un sentido bastante abstracto, digo, de observar electrones en un sentido que nos convenza de su existencia, y quizás quarks en un sentido de que nos convenza su existencia por ver de forma nítida su comportamiento y parecernos totalmente explicativo sobre los fenómenos eh, de cuerpos complejos. Está bien eso, porque ya incluso en el planteo de Hume suena bastante... me hizo acordar a lo que vos decís, Juan, porque uno nunca ve la sustancia. Cuando uno dice bola de billar, ¿vos ves la bola o ves una superficie o ves conjuntos de propiedades? Incluso con los objetos observables, digo, no solo con los inobservables. Uno no ve la sustancia.
ve un conjunto de propiedades. Así que sí, no está tan mal eso, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, en la misma línea, uy, perdón, hago un comentario de segunditos, yo ahora en un cachito igual tengo que partir. Eh, Iba a decir lo siguiente, bueno, con el tema de los individuos, o sea, por eso me preocupa como la posibilidad de decir hay tales clases de individuos más que llegar a una sustancia última, porque vos en última instancia, no sé, ponele, llegaste al quark, lo podés observar. Podemos observarlo de forma relativamente confiable y decimos, bueno, llegamos, por fin. ¿Sí? El tema es, claro, o sea, ya por la naturaleza espacio-temporal que tiene, vos podrías hacer divisiones cada vez más chiquititas. O sea, podrías decir, bueno, hay partes internas dentro del quark, porque Ya sé, creo que ya no sé. es un punto inextenso en el espacio, ¿sí? Entonces, siempre te podés ir más adentro. El tema es, vos, bajo determinadas características que tiene, o sea, especialmente propiedades y relaciones que tiene con otros individuos, podés decir, bueno, está bien, las partes del quark no son individuos. O sea, podría llegar a ser sustancia en el sentido de sujeto último de alguna predicación, pero no son individuos, porque ya no interactúa con el resto de esa manera. Entonces, sí, sí, por propiedades y relaciones es que en última instancia conocemos lo que hay y podemos decir que los individuos son los que son. Pero sí, sí, digamos, mi problema más por el lado de los individuos, porque si no, claro, el tema de la sustancia es interminable. Y ya desde Hume lo sabemos, que no podemos llegar al fondo. Digamos. Lo que se nota viendo la historia de la ciencia es que hay una disposición, como la que estamos sintiendo ahora, respecto de los quarks, sobre entidades que a lo largo de la historia cada vez se van pudiendo observar y bueno, se va llegando cada vez más en lo profundo. Pero en un momento las células eran puestas en duda, en otro momento los fotones eran puestos en duda. Ahora quizás ya no se duda tanto de los fotones, pero sí, en un momento se dudó mucho de las células, y más adelante se dejó de dudar de las células. Lo mismo con las estrellas, eran puntitos, y después, bueno, que en ese sentido, eh, quizás deberíamos clasificar algo, ahí hay algo clasificable. Digo, la postura que se tiene realista respecto de objetos que ya pueden ser observados de una forma clara, respecto de una postura sobre objetos que no se observan de forma clara y que no queda más que la especulación y la subdeterminación. No hay una distinción, me parece. No veo una distinción clara que ayude a que la respuesta sea fácil, digamos, que diga, bueno, acá tenés que aceptar el pragmatismo, no te queda otra, se puede decir cualquier cosa hasta que no se observe, y que quede en claro que lo que tiene que avanzar es la observación, no la teoría, ya en ese punto. O sea, creo que podríamos, no sé si ha habido algo sobre eso, quizás esa idea metafísica de Chakrabarty, pero la verdad que no me cierra la idea de pensar en un continuo metafísico. Me parece que es hacer más filosofía usar esas palabras. Compro. Bueno, yo por lo pronto tengo que ir. Si quieren, igualmente les dejo la reunión, pero... Nada, eh, vamos. No sé, una Andrés. cosita más. Te quería pedir, Andrés, ¿vos tuviste que entregar informe de adscripción? Sí, sí, ya lo mandé en... Uy, te lo puedo pedir? Porque yo ahora lo tengo que entregar digamos, en el transcurso de este mes. Entonces, Sí, sí, por así supuesto. tengo de dónde sacar, digamos, la... Hola, Sí, sí. perdón. Elian, ¿sabés quién es Elian? Sí. Está a cargo del PODES en parte, y escribió hace poco una sección sobre adscripciones y puso ejemplos de modelos para presentar. Preguntale si no tiene eso que necesitas, además de pedírselo a Andrés, Claro, ¿no? no, igual necesito uno concreto, porque tengo el modelo, pero simplemente para saber qué fue poniendo y qué no. Entonces Mm. así yo Yo voy te, poniendo, bueno, hice esto eh, este año, porque yo ya lo de la inscripción ya en su momento lo tenía recontrahecho. O sea, simplemente para hacer el informe anual, que es una boludez y listo. sí, no, igual me interesa lo que dice Juan, después también como para tener como referencia. Igual yo te lo mando porque quizás hay cosas que yo cité este grupo, por ejemplo. Así que Sí, hermoso, hermoso. directamente haces copy-paste y listo. O sea, no tenés que andar escribiendo. Ahora en cuanto termine la reunión, lo busco en la compu y te lo mando. Sí, sí, Te lo con mando tranquilidad, con tranquilidad. yo igual no sé si tengo mail. Ah, sí, 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 porque vos mandaste
Ah, sí, lo Este del... anuncio. Sí, Te lo mando al mail. sí, dale, dale, perfecto. Buenísimo. Dale. Ah, y acerca de por qué tengo intuiciones realistas, sí tengo algo elaborado. Y después te lo paso, Juanma. Bueno, si quieren se los paso a los dos lo que estuve elaborando el tema. Dale, dale, Claro, sí, sí, sí. podríamos trabajar la vez que viene, en vez de trabajar un texto de ayer. Y O no dedicarle una sé, sección por ahí. está bien, está Como bien. quieras, Tiene que ver con como realismo, que quieras. realismo es de más adelante. Pero sí, sí, yo no tengo drama. Tiene que ver con todo el Buenísimo. tema de stances y demás, lo que fui desarrollando. Pero sí, sí, estaría bueno. Como quieras. Dale, Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, ¿no? dale, Sí. nos vemos O la en semana dos que viene. semanas, no Ah, entiendo. no, no, ahora serían 2 semanas. Listo. Bueno, nos vemos, compañeros. Un abrazo grande. Abrazo grande. Nos vemos.